¿Qué dirías si te digo que existe un manga BL basado en una historia real? Este es el caso del manga Boku ga Otoni de Aomade, o también conocido como Cómo conocí a mi marido, licenciado al español por la editorial Distrito Manga. Si tú, Nanasaki, hubieras sido una mujer, hubiéramos salido. Estas son las palabras que nuestro protagonista escucha siempre desde que tiene memoria. Esta obra nos cuenta la vida real de Nanasaki Ryosuke, una activista LGTBIQ+, cuyos ensayos han tenido un gran impacto en Japón, siendo uno de estos ensayos el mismo del título de esta obra, llevado a formato de manga junto con la artista Tsukitsuki Yoshi. Este manga desarrolla la historia desde la niñez de Ryosuke, en el cual se le repetía constantemente que no era un niño normal, donde sufría acoso por parte de adultos, compañeros, algunos profesores, por su forma de ser, así como su etapa de adolescencia, en la cual sufría en secreto y tuvo su primer amor. Hasta cómo él y su marido lograron convertirse en la primera pareja gay de Japón en poder casarse. De acuerdo con el sitio web Tokyo Rainbow Pride, nacido en Hokkaido, Japón en el año 1987, Ryosuke junto a su esposo en 2015 crearon la comunidad LGBT de Dogawa. En ese mismo año, Ryosuke y su marido presentaron un registro de matrimonio a la oficina del distrito de Dogawa, siendo posteriormente rechazada, hecho el cual impactó significativamente en la vida de Ryosuke, llevándolo a luchar y visibilizar el derecho de la comunidad LGTBIQ+ al matrimonio, siendo su principal objetivo que toda la gente pueda casarse con su persona amada, independientemente de su género o identidad sexual. Es así como Ryosuke fundó su propia empresa de planificación de bodas para personas LGTBIQ+, llamada Juerias LGBT Wedding. Ryosuke y su esposo realizaron en el año 2016 una ceremonia de matrimonio budista, concibiéndose esta la primera boda entre personas del mismo sexo de la historia en el templo Tsukiji Hoganji en el distrito Chuo, Tokio. Es por fin en el año 2019 que los frutos del esfuerzo en la lucha de Ryosuke y su esposo se ven reflejados, cuando por fin se convirtieron en los primeros en introducir un sistema de certificación de parejas del mismo sexo en el distrito de Dogawa. Para realizar el análisis de esta historia estaría haciendo uso de diferentes fuentes, pero principalmente del libro La rebelión del género, el cual es un texto que brinda información sobre la transformación y cambios en aspectos como lo son las categorías de sexo, género y orientación sexual. Del mismo modo, cabe resaltar que este libro fue escrito por Olga Montero, la cual es una psicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un magíster en estudios teóricos de psicoanálisis y que actualmente se encuentra cursando un doctorado en estudios psicoanalíticos en la misma universidad. Hola, mi nombre es Nami y quise traerles este video justamente en el mes del orgullo, pues toca temas muy interesantes relacionados a esto. Esta es una historia que personalmente dejó mucho impacto en mí y que guardaré por siempre en mi corazón. Feliz mes del orgullo a todos y comencemos con el resumen y análisis de esta bella obra. Capítulo 1. La historia comienza mostrándonos un gran templo, el cual se trata del templo Tsukiji Hoganji, y se nos comenta que la fecha es de octubre 10 del año 2016. Podemos ver la mirada emocionada de un hombre, el cual al parecer se encuentra en una ceremonia budista de matrimonio. Este está usando un kimono muy bonito y alrededor de él hay música, personas felices por él y un niño sosteniendo unos anillos. Como acto seguido, una persona procede a poner un anillo en la mano de este hombre, y es este hombre después quien también le coloca a esta persona el otro anillo en su mano con mucho cuidado. El ambiente es cálido, los dos hombres tienen las mejillas sonrojadas, como si hubieran nacido específicamente para llegar a ese momento. Una tranquilidad inmensa recae sobre ellos, y estos sienten que la decisión que tomaron es la correcta. Mientras Ryosuke y su esposo se toman las fotos conmemorativas de su boda junto con todos sus seres queridos, este piensa que odiaba ser gay, que gracias a esto su amor no fue correspondido muchas veces, pero que aún así continuó siguiendo el camino en el que creía y que fue gracias a esto que al final pudo encontrar mucha felicidad. Mientras Ryosuke y su esposo se miran mutuamente aún sin poder creer lo que andaban viviendo, Ryosuke se dice a sí mismo que el viejo Ryosuke nunca podría haber imaginado que tendría un futuro tan brillante. De forma siguiente, recuerda todas sus etapas, su niñez, adolescencia y adultez, mientras señala que quiere en algún momento hablar sobre su vida, expresar su perspectiva de cómo él creía haber nacido gay era algún tipo de castigo que le impusieron. Ryosuke piensa que quiere contar sobre todo lo que tuvo que pasar, porque fue gracias a esta travesía que pudo llegar hasta ese momento de su vida, considerado el más feliz,
en el cual pudo conocer al amor de su vida, su esposo. En estos primeros paneles podemos ver ya el final de la historia, pero no es algo molesto o inoportuno, sino brinda mucha curiosidad al lector por saber todo lo que Ryosuke tuvo que pasar para llegar a ese momento. Estos paneles fueron dibujados de una forma que se sintieran como si fueran la calma después de la tormenta. Es gracias a esto que desde un primer momento podemos conectar con los sentimientos de Ryosuke. Igual comenzamos a entender un poco más de su contexto. Él es un hombre japonés gay y se encuentra casándose con su novio en un templo budista. Con solo averiguar estos dos hechos sabemos que Ryosuke de seguro no la pasó nada bien en ese camino de aceptarse a sí mismo. Japón es un país bastante estricto y conservador, en el cual se tienen ciertos estándares sociales para sus ciudadanos, es decir, hay una presión para ajustarse a las fuertes expectativas heteronormativas de la sociedad japonesa. Se comenta que, si bien en Japón es poco común ver actos de homofobia, la exclusión, burla y humillación están aún presentes, lo cual puede simbolizar de igual forma cierta violencia al querer forzar a las personas de la comunidad a convertirse en quienes realmente no son. Lo que expliqué anteriormente se puede evidenciar en ciertos comentarios de figuras públicas como algunos políticos japoneses, que mencionaron que es un desperdicio de dinero contribuir a causas LGBTQ+, ya que estos hombres y mujeres no tienen hijos, es decir, no son productivos, o también dijeron que las relaciones homosexuales son una especie de hobby y que no hace falta medidas legales para permitir el matrimonio igualitario. Es con relación a esto que Ryosuke nos confirma que odiaba ser gay, odiaba ser diferente, que odiaba tener que cargar con ese gran peso a sus espaldas, que para él un futuro donde fuera feliz no existía y que se había acostumbrado en secreto al sufrimiento, pero al mismo tiempo nos confiesa que todas estas experiencias eran algo que estaba dentro de su destino atravesar para poder llegar a ser quien es ahora. Y claro que no, con esto Ryosuke no se refiere a que todas las personas deberían necesariamente sufrir y ser dañados para ser felices. En realidad, lo que quiere explicar es que tuvo que aferrarse a sus sueños, a sus ideales, a lo que él creía correcto, para poder ser finalmente feliz, aunque eso significara tener que oponerse a las creencias de su familia, de sus amigos y de una sociedad conservadora. Es así como fue gracias a esta aceptación de su sexualidad, su lucha diaria y la confianza en sí mismo de que no estaba haciendo nada malo y que merecía vivir su vida plenamente como los demás, lo cual fue motivación suficiente para redactar esta historia, una historia que pueda permitir a otras personas identificarse, entender que no están solos en su confusión y dolor y que aunque es un camino muy difícil el aceptarse, no existe alegría más grande que saber que eres libre de ser quien quieras ser y de amar a quien quieras amar. Siguiendo con la historia, retrocedemos a Hokkaido 1995. Se nos presenta un pequeño Ryosuke jugando en la nieve con sus compañeros de primaria. Podemos observar que todos ellos se encuentran separados en dos grupos, los niños jugando a peleas de bolas de nieve y las niñas armando muñecos de nieve. Sin embargo, hay algo que resalta y llama la atención del grupo de los niños, y es que Ryosuke, en lugar de estar jugando con ellos, se encuentra jugando con las niñas. Mientras Ryosuke se encuentra colocando una pequeña piedra que encontró en el muñeco de nieve, de pronto es golpeado por una bola, la cual fue lanzada por el grupo de niños, los cuales lo estaban viendo desde hace rato. Después de lanzarle la bola a Ryosuke, este queda impactado tocando su mejilla mientras escucha a sus compañeros decirle que no debería armar muñecos con las niñas, mientras las niñas salen en defensa de Ryosuke. Este grupo de niños le dice a Ryosuke una palabra que escuchará por primera vez y que lo perseguirá a partir de ahora en adelante. En realidad, la palabra usada en japonés para referirse a Ryosuke por parte de sus compañeros niños es okama, que vendría a ser algo parecido a marica en español. Ese es un término considerado ofensivo, muchas veces utilizado como insulto para referirse a hombres afeminados, hombres gays o mujeres trans. El término históricamente se refería a las prostitutas travestis, por lo que permanece la idea de que un okama tiene que parecer femenina para atraer a los hombres. Ryosuke toma la bola de nieve que cayó en su cara y la lanza de la nada, admitiendo que su forma de correr, sentarse y hablar se veía femenina, pero que nunca se preocupó por eso, aunque sus padres sí lo hacían cuando escuchaban a las personas hablar así de él. No obstante, Ryosuke nos señala que para él eso no era importante, que no le importaba lo que pensaran los demás porque él se sentía como un chico normal, hasta que comenzó a cuestionarse sobre eso cuando comenzó a asistir a la escuela. Dentro del salón de clases, Ryosuke se encuentra parado adelante con la profesora a su lado, mientras todos sus compañeros lo observan y alguien hace la pregunta: ¿es Nanasaki un marica?
Ryosuke, luego de escuchar esa pregunta, agacha la mirada mientras su corazón late rápido del terror. La profesora comienza lo que cree ella es lidiar con el problema, afirmando que ella cree que Nanazaki es un niño normal y no entiende por qué lo andan llamando de esa forma. Como acto seguido, la profesora comienza a preguntar a algunos alumnos sobre si piensan o no que Nanazaki sea raro. Estos niños comienzan a comentar que no creen que Nanazaki sea afeminado y que es normal. Ryosuke, agarrando fuertemente su suéter, mientras comienza a soltar algunas lágrimas, escucha todo esto, pensando que si fuera un chico normal, no habría necesidad de que hablaran sobre eso. La profesora da por terminada la charla y Ryosuke, aún temblando, comienza a dudar sobre si realmente todo este tiempo no fue normal como los demás. Hagamos un pequeño paréntesis. Está de más decir que la actitud de la profesora frente a esta situación fue muy irrespetuosa, ignorante y estúpida. A ver, tienes un grupo de niños burlándose y haciendo sentir mal a alguien más. Lo primero que deberías hacer, sobre todo si se trata de niños, es enseñarles sobre el respeto a los otros. En este caso, lo mejor sería llamar la atención a los niños involucrados, luego explicarles que cada persona puede ser como quiera ser y que merece respeto. Aclarar que si algo como eso vuelve a suceder, los niños deberían ser sancionados, al igual que comentarle a Ryosuke que si en cualquier momento necesita ayuda, solo la pida y que no se sienta mal, ya que no hay nada de malo en él. Que solo debería importarle a Ryosuke lo que él piensa de él mismo y que nunca dude que es alguien importante que merece estima. En momentos como esos, la profesora juega un papel importante en convertirse en apoyo del alumno, sobre todo cuando tiene que pasar por algo tan incómodo que podría representar un daño emocional para el niño como lo es el acoso escolar. Sin embargo, no solo la profesora no hizo eso, sino que lo puso en una situación más vulnerable, poniéndolo enfrente de todos como un espectáculo, preguntándole a cada niño si pensaba que Ryosuke era raro o no, sin en ningún momento detenerse a criticar la conducta de sus alumnos. Dejando esto como algo a la ligera o como un pequeño malentendido, no pensó en cómo se sentiría Ryosuke en ese momento, siendo juzgado por todos. Realmente es muy triste ver a Ryosuke pequeño experimentar esto, pero lamentablemente no será la primera ni última vez que suceda algo así. Desde ese momento, Ryosuke intenta actuar como un chico normal, prestando atención a sus acciones y comportamientos. Es por eso que él se pregunta si habrá logrado pasar desapercibido o no. A pesar de esto, escuchando los pensamientos de Ryosuke, sabemos que aunque se esforzaba por tratar de actuar normal, por dentro no podía cambiar las cosas que realmente le gustaban. Esto debido a que una tarde, como se acercaba Navidad, la hermanita menor de Ryosuke pidió como regalo, señalando la pantalla del televisor, una varita de una serie de chicas mágicas que veía con su hermano. Ryosuke, al escuchar a su hermana, se queda pensativo mirando con mucha emoción la misma varita. Entendemos por esto que este objeto parece ser algo que le ilusiona mucho tener. Sin embargo, este sentimiento es detenido por la voz de su madre, quien le pregunta qué pedirá Ryosuke para Navidad y que si acaso se trata de un robot. Sudando un poco por miedo a ser atrapado, Ryosuke se encoge, diciéndole a su madre que no se preocupe, que él mismo se encargará de decirle a Santa lo que él quiere, mientras piensa que es consciente que si le dice a su mamá que para Navidad quiere un juguete de niñas, ella se pondrá muy triste. Podemos ver cómo, a pesar de ser tan pequeño, Ryosuke ya entiende ciertas cosas, aunque no las tiene claras del todo. Los niños, al nacer, están libres de prejuicios y estereotipos. Un prejuicio, de acuerdo con la doctora María de la Luz Casas en 2008, es una actitud que incluye sentimientos tales como desprecio, disgusto o total repudio. En otras palabras, el prejuicio es una actitud aprendida en base a las experiencias que la persona ha tenido a lo largo de su vida y especialmente durante su infancia. Los niños pequeños aprenden en primer lugar lo que la familia o la sociedad piensan del mundo, antes de conocer dichos eventos por sí mismos. Donde esté latente el prejuicio, los estereotipos muy rara vez quedan atrás. Casas también comenta que un estereotipo se trata de reproducciones mentales de la realidad, sobre las cuales se generaliza acerca de miembros u objetos de algún grupo. Es decir, son generalizaciones creadas en torno a un grupo de personas. Es por esto que Ryosuke no entiende por qué no deben gustarle los juguetes de niña. Lo que Ryosuke entiende es que cuando expresa sus gustos libremente, hablan mal de él y lo ven mal. Por lo tanto, sabe que ser él mismo haría que su madre esté triste, pero muy por dentro no entiende realmente dónde está lo malo en eso. Sin embargo, aunque no entienda, está aprendiendo esto de su entorno. Entonces Ryosuke reprime esta parte de él, la cual le dice que hay algo malo con él. Aún así, Ryosuke, en el fondo, no entiende por qué tanto alboroto por un simple juguete. Al fin y al cabo, estos están hechos para divertir y entretener a los niños, y sea una varita mágica o un robot, los dos cumplen la misma función. Igualmente, esto no solo aplica para el juguete, sino para aspectos como preferir jugar con las niñas, preferir mirar programas de chicas mágicas o preferir ser más delicado y no tan brusco en sus acciones.
Ryosuke se arrodilla al costado del árbol de Navidad, junta sus manos como en una oración y le pide a Santa, casi suplicando que le traiga su varita mágica, pero en secreto para que su mamá no se entere. Llegado el día de Navidad, Ryosuke emocionado toma su regalo y se esconde debajo de la mesa para abrirlo, puesto que le había pedido a su varita en secreto y no quería que nadie se enterara de su regalo. Al quitar el envoltorio, la sonrisa de Ryosuke se borra por una expresión de decepción que había pedido con tanto anhelo. Ryosuke sostiene el walkie-talkie en sus manos mientras mira a su hermana con su varita y a su madre, las cuales le preguntan si le gustó su regalo. Ryosuke observa una vez más la varita de su hermana, mira su regalo y piensa que él también quería un juguete lindo al igual que ella. El niño reúne fuerzas y dándole una brillante sonrisa a su mamá le dice que está muy agradecido con Santa, ya que era justo lo que quería, mientras piensa que es mejor actuar así para no entristecer a su madre el día de Navidad. Es en esta parte que podemos introducir el libro La rebelión del género que usaremos para analizar esta historia. En este libro se nos indica que en estos últimos años han resurgido nuevas categorías con las que las personas dan cuenta de nuevas orientaciones, identificaciones y formas de sexualidad. Y es en relación con esto que a través del psicoanálisis se puede escuchar sin juzgar para poder conocer a cada persona en su unicidad. La autora Montero nos brindará información acerca de categorías de sexo, género y orientación sexual, las cuales se consideraban tan irrefutables, pero que últimamente están en plena reformulación. Lo antes conocido como natural es entendido ahora como un producto perteneciente a un discurso cultural y social. Se demostrará también en este texto que no en todos los casos las elecciones diferentes significan sufrir de alguna patología mental. Hay una infinidad de factores que involucran la identidad, orientación sexual y las expresiones del género, siendo estos únicos e irrepetibles en constante cambio y evolución. Según Montero, estas nuevas palabras son categorías que rompen con conceptos básicos con los que se podía ordenar la vida, generando a consecuencia un cambio, un producto nuevo. El cambio puede generar angustia, miedo e inestabilidad, al igual que lo nuevo puede producir incertidumbre e incomodidad. Es en base a esto que se señala en el libro que lo nuevo no suele llegar de una manera homogénea, sino que en un momento logra convivir con lo antiguo. A consecuencia de ello es que la mentalidad de los hijos puede muchas veces diferir de la forma de pensar con la que los padres fueron criados, forma la cual los padres suelen defender mucho. Por ello es por lo que Montero planea con este libro dar ciertas explicaciones a los padres en su confusión. Se definen términos como los siguientes que nos serán de mucha ayuda para analizar los siguientes paneles. Cisgénero, una persona cuya identidad de género coincide con el sexo que le fue asignado al nacer. Por ejemplo, una persona cuyo sexo asignado al nacer es hombre y se siente como tal es cisgénero. Transgénero, una persona cuya identidad de género no coincide con el sexo que le fue asignado al nacer. Por ejemplo, una persona cuyo sexo asignado al nacer es mujer y no se siente como tal es transgénero. Transgénero no binario, personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Asignación de sexo. Se realiza en el momento del nacimiento a partir de la experiencia externa de los genitales. Género. Guarda relación con los significados que cada sociedad atribuye a la diferencia sexual. Es la construcción social de lo femenino y lo masculino. Identidad de género. Es la vivencia subjetiva de pertenecer a un género y no al otro. La identidad de género puede coincidir con el sexo asignado al nacer o puede diferir de dicha clasificación. Roles de género. Es el conjunto de expectativas, deberes y prohibiciones acerca de lo que se considera apropiado para los hombres y mujeres. Los modos de pensar, sentir y comportarse de ambos géneros son construcciones sociales que aluden a características culturales y psicológicas asignadas de manera diferenciada tanto a hombres como a mujeres. Orientación sexual se refiere al deseo y atracción que una persona siente hacia otra. Con respecto a estos paneles que narran la infancia de Ryosuke, podemos conocer un poco más de su ambiente en el colegio y en casa. Sobre todo con el incidente de Navidad es que podemos poner en práctica algunos de estos conceptos. La madre de Ryosuke estaba preocupada porque a su hijo no le gustaba lo que debería gustarle según su género. Montero nos señala que el rol de género impone una serie de conductas que no tienen ningún sustento, en donde se argumenta como natural algo que es producto de un discurso cultural, en otras palabras, lo que se espera de ser hombre o una mujer. Aunque los padres de Ryosuke no lo digan verbalmente, dentro de ellos existía un temor por el que su hijo, debido a estas conductas, comportamientos y gustos considerados femeninos,
sea homosexual. Ellos se preocupaban por lo que las demás personas decían de Ryosuke y por el tipo de apelativos que le ponían a su hijo. Por eso se esforzaban en que Ryosuke demostrara interés en cosas consideradas masculinas. Otro tema muy frecuente con respecto al rol de género se trata de que este tipo de atribuciones como gustos, preferencias y comportamientos se les otorgue una determinada orientación sexual. Si bien los padres de Ryosuke tenían este temor sobre la sexualidad de su hijo, es posible afirmar, de acuerdo con Montero, que no se puede hacer generalizaciones y que existen infinitas posibilidades ya que cada persona es única. En esa misma línea es que se afirma los roles de género establecen afectos permitidos, deseos permitidos, oficios permitidos, juegos permitidos, estilos, ropa, pero sin embargo no hay nada de natural en esas atribuciones. De acuerdo con Rosalind Minsky, las identidades binarias puras son inexistentes. También sostiene que según su entorno el niño expresará o reprimirá aquello que considera aceptable o inaceptable según su cultura. Para la mayoría, la presión social suprime la expresión de las características de género que no nos corresponden, lo cual no significa que se erradiquen. En este caso, Ryosuke suprimió varias cosas como su deseo por moverse, hablar o sentarse de la forma en que se sentía más cómodo por una forma aceptable para él. De igual forma que tuvo que suprimir su deseo de pedir una varita por Navidad. Pero, así como dijo Ryosuke, no era que por suprimir esos deseos iban a desaparecer, sino que seguían muy dentro de él y probablemente en algún momento estallarían. La madre de Ryosuke estaba preocupada porque a su hijo no le gustaba lo que debería gustarle según su género. Montero nos señala que el rol de género impone una serie de conductas que no tienen ningún sustento, en donde se argumenta como natural algo que es un producto de un discurso cultural. En otras palabras, lo que se espera de ser un hombre o una mujer. Es necesario mencionar que según Montero es casi imposible que una persona se sienta absolutamente femenina o masculina. Muchos padres se preocupan por los juegos de sus hijos, pensando que estos serán homosexuales o transgénero. Se señala aquí que lo que debería preocupar a los padres no debería ser esto, sino el por qué los juguetes, colores o sentimientos tienen género. Por lo tanto, muchos niños tal vez se interesan por todos los juguetes y todos los colores porque les es natural y no porque necesariamente pertenezcan a la comunidad LGTBIQ+. En el caso de la maestra y los compañeros de escuela de Ryosuke pudimos ver cómo estos realizaban comentarios como: a Ryosuke le gusta jugar con las niñas. Ryosuke es muy afeminado. Hoy en día podemos estar en desacuerdo con muchas de estas afirmaciones que atribuyen características a un género y no a otro, pero es importante entender cómo se sigue aún actuando en torno a ello. Por consiguiente es que presentamos el concepto de performatividad por Judith Butler. Ella explica que no hay una vinculación de origen entre sexo y género. Afirma que todo aquello que pasa por natural es una construcción social, que por repetitiva lo hace ver como algo natural. Butler señala que la performatividad implica dos procesos: la repetición de una conducta y la representación de esta conducta como natural. Por ello es interés de Butler eliminar las suposiciones dominantes, pues aquello que se considera natural excluye a muchas personas que no calzan con aquello dictado por la cultura. Lo que domina es en cambio la idealización de la heterosexualidad y las identidades binarias que asumen lo que debería ser femenino o masculino, ocasionando, como pudimos ver en el caso de Ryosuke, exclusiones y nuevas formas de discriminación, como cuando fue golpeado por bolas de nieve por sus compañeros cuando creaban rumores sobre él o cuando su maestra lo trajo al frente de la clase para ponerlo en una situación muy difícil e incómoda. Siguiendo con la historia, podemos ver a Ryosuke en su segundo año de escuela primaria. Se encuentra siendo molestado en el baño por otros chicos de su misma escuela. Ellos se burlan de él y amenazan con cortar su cabello, ya que se lo dejó crecer como una mujer. Podemos ver en cierta parte cómo estos chicos muestran cierta clase de violencia a aspectos considerados femeninos, como el cabello largo, queriendo acabar con ello. Ryosuke nos comenta que pudo saber con certeza que no era un chico normal, ya que hasta la secundaria su vida en la escuela era un infierno, pues constantemente era acosado por su forma de ser y lucir. Pero nos comenta que todo cambió cuando llegó un nuevo estudiante transferido llamado Tsukasa, el cual señala se convirtió en un rayo de luz en su vida. Tsukasa fue el primer amigo hombre de Ryosuke, con el que podía ser el mismo y no sería juzgado. Igualmente, Ryosuke podía contarle lo que sea a Tsukasa y éste le mostraría un lado que nadie había visto. Realmente Ryosuke estaba muy feliz de tener un amigo como él. Nos afirma que Tsukasa era la única razón por la que iba a la escuela. Sentía que no tenía nada que temer mientras lo tuviera él. Un día, mientras se encontraban en los cambiadores, Ryosuke nota vello en las axilas de Tsukasa y le comenta esto sorprendido.
Tsukasa, avergonzado, le comenta que en efecto le comenzó a crecer pelo y le pregunta a Ryosuke si no le ha crecido el vello aún, ya que debería haberle crecido, tienen 13 años. Ryosuke niega y Tsukasa se sorprende aún más. Mientras eso sucede, Ryosuke no puede dejar de mirar el pecho desnudo de Tsukasa. En ese momento es donde se da cuenta que su corazón late muy rápido. Se pregunta si está bien mirar, pero también piensa que sería más raro si evita mirarlo. Ryosuke comienza a darse cuenta de que el cuerpo de Tsukasa es completamente diferente al de él, es más musculoso y tosco. En eso, mientras Ryosuke se cambia su camisa, Tsukasa lo toma por el brazo y se da cuenta que lo que dice Ryosuke de no tener vello es verdad. Ryosuke no puede evitar sonrojarse. Tsukasa pregunta si tiene vello ahí abajo, en sus partes. Ryosuke le responde que solo tiene un poco. En ese momento, Tsukasa le dice algo a Ryosuke que lo hace entrar en pánico. Tsukasa le dice que alguien de su clase le dijo que lo llamaban Okama. En ese momento, una mirada llena de terror se asoma por el rostro de Ryosuke y Tsukasa le pregunta si desea convertirse en una chica. En ese momento, Ryosuke recuerda los comentarios de uno de sus profesores que le decía que si seguía manteniendo una apariencia femenina, la vida sería dura con él. Hay que aclarar que más que querer molestar o incomodar a Ryosuke, aunque la pregunta de Tsukasa fue un poco directa, parece haberla hecho desde la ignorancia, pero con ganas de entender a Ryosuke. Podemos ver que, así como Ryosuke aún no tiene claras las cosas, Tsukasa parece tampoco entender del todo, pues tiene sentido, aún tienen solo 13 años. Tsukasa escuchó que le decían Okama a Ryosuke, por eso pensó que Ryosuke quería ser una mujer. Debido a las características y comportamientos atribuidos a lo femenino de Ryosuke, creyó que podría ser que éste deseara ser mujer. Como vemos, a pesar de que Tsukasa apreciaba mucho a Ryosuke, este también no había podido evitar relacionar ciertos atributos a un género en específico. Ryosuke se pone nervioso, sin saber cómo contestar, piensa que no quería que Tsukasa se enterara de eso. Mientras duda, se encuentra con los ojos ansiosos de Tsukasa por una respuesta. Ryosuke aprieta su camisa y dice firmemente lo que siente realmente, que es un chico, que no quiere ser una chica, que se siente cómodo siendo un chico. Tsukasa le presta atención, le responde que entiende y que entonces los dos son chicos. Ryosuke le comenta que no entiende por qué lo llaman con ese apelativo. Tsukasa le comenta que es por la forma en que habla. Le dice que Ryosuke mayormente se emociona por diferentes cosas. Tsukasa sigue hablando y le dice con una pequeña sonrisa que está seguro que pronto le crecerá vello y que si no es así Ryosuke tal vez sea mitad chica, o sea una persona mitad chico y chica. En ese momento los ojos de Ryosuke se iluminan y piensa que muchas de las veces le dolía que lo llamaran afeminado, pero que cuando lo hizo Tsukasa no lo odiaba, sino que en cambio le brindaba cierta esperanza. Podemos ver, aunque Tsukasa no entendía mucho del tema, en todo momento respetó la opinión de Ryosuke y cómo se sentía él. Para Tsukasa fue suficiente con que el mismo Ryosuke le confirmara lo que era, no necesitaba escuchar a nadie más. Pero lo más importante fue que no despreció esa feminidad de Ryosuke, sino la aceptó como parte de él. Cuando comentó que Ryosuke podría ser una persona mitad chico y chica y que no habría nada de malo con eso. En cierta parte, estas palabras le dieron a Ryosuke un lugar seguro, le hicieron sentirse como alguien normal por primera vez. Es así como Ryosuke nos comenta que si fuera mitad chica, tal vez Tsukasa se hubiera enamorado de él y que así hubieran podido ser felices juntos. Sin embargo, Ryosuke un día haciendo su tarea llega a la conclusión que igual Tsukasa lo odiaría y no habría una oportunidad para que sean pareja, ya que Ryosuke sigue siendo mitad chico. Ryosuke nos comenta que habían veces en las que pensaba que era bueno haber nacido como un hombre, ya que eso le había permitido ser amigo de Tsukasa y así siempre podría estar con él. Sin embargo, la idea de qué pasaría entre ellos si Ryosuke fuera una chica no dejaba de rondar en su mente y se comienza a preguntar en consecuencia a eso, ¿por qué tuvo que nacer como un hombre? Mientras se encuentra distraído pensando en eso, su teléfono suena y su rostro se ilumina al saber que es un mensaje de Tsukasa. Por un momento, Ryosuke queda petrificado mientras lee el siguiente texto. Conseguí una novia, se trata de Hidemi de nuestra clase. ¿La conoces? Está en el club de atletismo. El corazón de Ryosuke le da un brinco y entra en pánico. Se pregunta qué debería hacer en esa situación. Trata de calmarse, pero sigue pensando en que ese día que parecía tan lejano para él por fin llegó, el momento de enfrentarse a la novia de Tsukasa. Mientras se agacha y abraza sus piernas para consolarse a sí mismo, escribe una respuesta rápida. Sin embargo, nuevamente es detenido por sus pensamientos. Ryosuke se da cuenta que no debería estar tan sorprendido si solo se trata de la ansiedad de perder un amigo tan cercano como lo era Tsukasa, pero llega a la conclusión que no se trata solo de eso. Ryosuke susurra para sí mismo que Tsukasa no lo abandone y toma la decisión de quedarse a su lado como su amigo.
aunque probablemente eso lo lastime. Ryosuke redacta una respuesta a Tsukasa al mismo tiempo que piensa que sería bueno que esos dos terminen rápido. La respuesta de Ryosuke es: felicidades por conseguir una novia. Hidemi, no la conozco, preséntamela a mí también, sean muy felices. Todo lo contrario a lo que Ryosuke deseaba, la relación de Tsukasa con su novia dura bastante. Tenemos un salto de tiempo a la graduación de primaria de los dos. Ese día Ryosuke observa a las personas tomarles fotos a Tsukasa y a su novia, mientras él piensa para sí mismo que deseaba en secreto todos los días que en algún momento Tsukasa y Hidemi terminaran. Al mismo tiempo, gracias a esto, Ryosuke se repetía que debía haber algún error, que era raro por enamorarse de un chico, ya que entendió que le gustaba a Tsukasa. Ryosuke sostiene la chaqueta de su uniforme, dándose cuenta en ese punto que no sabía más quién era él o qué era. Por otro lado, para aclarar otro punto de este capítulo, cuando Tsukasa le preguntó a Ryosuke si deseaba convertirse en una chica, este quiso referirse al término trans. Este término se usa para referirse a aquellas personas que no presentan correspondencia entre su sexo asignado al nacer y el género con el que se identifican. En este caso, Tsukasa creía que Ryosuke no presentaba una correspondencia con su sexo asignado al nacer, masculino, ya que éste se identificaba como una mujer. Esto en sí no estaba alejado de la realidad. Recordemos la diferencia entre género e identidad de género. El género corresponde a las propiedades y aspectos atribuidos a una persona basándose en sus características biológicas, separando lo femenino de lo masculino, cómo te perciben los demás. En contraste, la identidad de género se refiere a la percepción que posee cada individuo sobre sí mismo y cómo se identifica, más allá de su sexo biológico, cómo te percibes tú. El género asignado al nacer de Ryosuke era masculino. De igual forma lo percibían como un hombre, pero él se sentía más identificado con lo femenino en sus gustos, pensamientos, acciones y comportamientos. En este caso, si bien Ryosuke se había dado cuenta de que su cuerpo era más delicado que el de sus compañeros como Tsukasa, no es que éste no se haya identificado con su cuerpo. Tampoco quería adaptar su vida y ser tratado como el sexo opuesto. En este caso, hay tres opciones por las cuales Ryosuke estaba pasando por esto, y esta respuesta la tiene solo el propio Ryosuke. Lo mío no son solo más que conjeturas que fueron desarrolladas para este análisis. En primer lugar, puede que Ryosuke haya atravesado una disforia de género, ya que su forma de pensar, psicología, no correspondía a su sexo biológico. La otra posibilidad es que Ryosuke haya podido ser una persona transgénero no binaria. Este es un término más actual, que en los tiempos de Ryosuke ni siquiera aún era acuñado o aceptado. En cierta manera, él no tenía forma de saber que no necesitaba escoger entre ser hombre o mujer, sino que podía ser en unos momentos uno, en unos momentos otro, o podía ser ninguno. En relación con las categorías binarias masculino y femenino, es muy difícil en la actualidad pensar que una persona tenga características exclusivas solamente de una de ellas. Según Montero, se ubicarían en el centro de esta serie a las personas andróginas, que tienen rasgos asociados tanto a lo femenino como a lo masculino. Estas personas pueden expresar una identidad de género no tradicional, como por ejemplo, transgénero no binario. Como dijo Tsukasa, Ryosuke podría ser un chico-chica, mitad chico y mitad chica. En tercer lugar, simplemente Ryosuke no entendía por qué no podía ser un chico que tuviera comportamientos, acciones y gustos considerados por la cultura femeninos y que le gusten los hombres sin necesidad de que se le impusiera necesariamente tener que convertirse en una mujer. Él no veía nada de malo en ser hombre y elegir ese camino. La expresión de género es la manera en que mostramos al mundo nuestra identidad de género. Esto se hace mediante la ropa, los gestos, el cabello, entre otros. Además, hay que destacar que la experiencia de género es un concepto diferente al de la identidad de género. Una no deviene necesariamente de la otra. No podemos asumir la identidad de género de una persona por su expresión de género. Por esta razón es que nos quedaremos con la respuesta que da el mismo Ryosuke a Tsukasa, que Ryosuke se identificaba como un hombre. Ahora, como mencioné previamente, si esto cambiase en la actualidad con la introducción de categorías como lo transgénero no binario, recordemos que ese término se usa para personas que independientemente del sexo y el género que se les asignó al nacer pueden sentirse identificados con ambos géneros, género fluido o con ninguno, agénero. Es posible que esto sea muy probable, pero no podemos tener certeza de eso. Lo que sabemos es que en la actualidad el mismo Ryosuke se concibe como un hombre homosexual. En esa misma línea podemos mencionar los pensamientos de Ryosuke. Él quería ser una mujer por dos razones. Una, porque no lo criticarían por cómo es si fuera así. Por ejemplo, le permitirían comprar juguetes de niñas, lo dejarían jugar con las niñas. Pero la razón que más enfatiza es que así podría estar con Tsukasa en una relación, podría salir con hombres y los hombres lo mirarían como un posible interés amoroso y no como un amigo.
Pero ¿qué pasaría si nadie dictara nada sobre Ryosuke? Que aunque sea un hombre pueda igual jugar con muñecas y puedan gustarle otros hombres. Ryosuke probablemente no querría ser una mujer, porque las únicas razones para convertirse en una ya no existirían, lo cual sí es posible, pero también es bien sabido que es muy duro de sobrellevar en un mundo prominentemente heteronormativo con roles de género muy impuestos. Recordemos, los roles de género son el conjunto de expectativas, deberes y prohibiciones acerca de lo que se considera apropiado para hombres y mujeres. Esto debido a que lo binario está construido con base en el paradigma de la diferencia sexual, hombre y mujer, y en las características de género asociadas a ellas, masculino y femenino. Es por esto que Butler propone el alterar el género, es decir, no dar por natural lo que es cultural. El pensar mejor nuestras acciones nos permite evitar repetir un patrón e internalizarlo para así poder brindar una gama más grande de posibilidades para todos. Como comentábamos, estas normas de género son efectos de actos repetitivos que, como consecuencia, se atribuyen a un discurso cultural. Capítulo 2. Imaginándose sentado en una mesa, Ryosuke piensa que muy probablemente antes de que las personas nazcan tienen que rellenar un formulario para Dios, en donde se llenan aspectos como país, nacionalidad, género, etc. Y después, de acuerdo con eso, las personas nacen con esas características escritas. En relación a esto es que Ryosuke piensa que seguramente se equivocaron con su formulario. Damos un salto al año 2003. Ryosuke se encuentra en su etapa de secundaria. En el salón, uno de los compañeros lo llama por su nombre y le pregunta si conoce a una chica llamada Tsuda. Ryosuke contesta que sí la conoce, que incluso son cercanos. Su compañero comenta que a Hasegawa de la clase 1 parece gustarle la chica llamada Tsuda y que si podría ayudarlo con ella. Ryosuke queda un poco sorprendido por eso, ya que la chica es muy bonita y piensa que Hasegawa tiene agallas. En eso, Hasegawa abre la puerta y se encuentra con Ryosuke, el cual luce muy tierno con un clip en el cabello. Los dos, junto con otros amigos, van hacia la azotea de la secundaria a charlar. En ese momento, Hasegawa, avergonzado, le reclama a Ryosuke el por qué le dijo a Tsuda que le gustaba. Ryosuke, un poco sorprendido, le dice que si no lo hubiera hecho, Hasegawa no hubiera tenido ningún avance con ella, dando a entender así que la chica no estaba interesada en Hase. Hasegawa, enojado, le dice a Ryosuke que por lo que dijo, nada ha salido bien entre él y Tsuda. Hasegawa toma del cuello de la camisa a Ryosuke y lo sacude pidiéndole explicaciones. Ryosuke simplemente se ríe diciendo que Hasegawa no tenía oportunidad con Tsuda, mientras el otro le dice que no lo diga. Ryosuke nos cuenta que aunque en la primaria casi no tenía amigos, en la secundaria fue bendecido con muchos amigos, tanto chicas como chicos. Mientras Ryosuke observa a Hasegawa sonrojado, recuerda que ese fue el momento en donde se dio su segundo amor. Asimismo, Ryosuke admite que si Hasegawa se hubiera enterado de sus sentimientos hacia él, seguramente se hubiera ido de su vida. Un día Ryosuke y sus amigos deciden ir a un onsen, es decir, baños termales. Es muy común en Japón visitarlos ya que traen muchos beneficios al cuerpo y la mente. Estos baños mayormente se dividen en hombres y mujeres. Estos suelen tener un protocolo básico. Primero la persona se desnuda dejando sus pertenencias, solo llevando una pequeña toalla para taparse. Después entran a la zona de baño, se lavan el cuerpo con una ducha y una vez limpios entran al baño termal. En este caso, Ryosuke y sus amigos hacen todo lo mencionado. Una vez listos para entrar a los baños termales, Ryosuke se da cuenta que hay un pequeño baño de barril desocupado. Se quita la toalla y entra en este. En ese momento le comenta a Hasegawa que hay otro baño de barril cerca para que se pueda meter, pero sus palabras son interrumpidas ya que Hase se desnuda y entra en el mismo barril que Ryosuke, estando los dos un poco apretados. Ryosuke protesta ante esto muy sorprendido y le dice que el barril es para una persona, mientras Hase lo ignora. En los pensamientos de Ryosuke podemos ver que su preocupación se debe a que su pie está casi rozando la parte íntima de Hase. Ryosuke no entiende por qué es el único avergonzado, ya que Hase se encuentra muy tranquilo con la situación. Ryosuke tapa su rostro mientras se concentra en alejar los malos pensamientos, mientras se repite a sí mismo que pensar en Hase como un abuelo o un viejo, lo cual no funciona, pues este termina de todas formas teniendo un problema ahí abajo. Hase interrumpe su diálogo interno para preguntarle a Ryosuke si se sentía bien o no, ya que su cara estaba completamente roja. Ryosuke comienza a asustarse, pensando lo peor, pensando que era su fin, ya que Hase podría descubrirlo y darse cuenta que le gustaban los hombres, que le gustaba a él. Ryosuke espera lo peor hasta que Hase se para y le dice emocionado a Ryosuke que en el lugar hay un sauna y que deberían ir a probarlo. Ryosuke se siente aliviado mientras le dice a Hase que se adelante, obviamente porque no se puede parar en ese estado. Un día de regreso a casa con sus amigos, uno de ellos decide preguntarle a Hasegawa sobre si aún le sigue gustando Tsuda, la chica amiga de Ryosuke. Otro amigo comienza a molestar también a Hase, comentando que ella lo había rechazado y que es bueno también saber cuándo rendirse.
Hasegawa, sonrojado, les dice que todo es culpa de Ryosuke por haberle contado sus sentimientos a la chica. En esa conversación sobre amores correspondidos y no correspondidos, uno le pregunta a Ryosuke si tiene a alguien que le guste. Ryosuke suspira y en su mente afirma que esa persona es Hasegawa, pero no tiene el coraje para decirlo. Este se pregunta qué pasaría si dijera eso en ese momento. Ryosuke le dice a su amigo que no está particularmente interesado en cuestiones del amor, que para él son suficientes sus amigos. Hase comenta esto, que muy probablemente el que Ryosuke no lo haya podido ayudar bien con la chica que le gusta es porque no entiende sus sentimientos de estar enamorado. Ryosuke se sorprende y comenta para sí mismo que Hase dice eso nada más porque no sabe sobre sus sentimientos. Ryosuke está a punto de replicar lo que dice Hase, pero este lo detiene volteando mientras le sonríe y le dice: si fueras una chica, podríamos haber salido juntos. Este comentario cala muy profundo en Ryosuke, dejándolo sin palabras, pensando que estaba muy feliz por lo que dijo Hase, pero que al mismo tiempo esto significaba que Hase no podría salir con un hombre. Ryosuke entiende en ese momento las cosas más claramente. Este nos cuenta que cuando muriera le gustaría pedirle algo a Dios, y sería pedirle el formulario que entregó antes de nacer, el que comentamos al inicio del capítulo, que se llena con características que se desean tener en vida. Ryosuke deseaba tener este formulario, ya que así podría cambiarlo. Este se imagina en la mesa tachando la palabra hombre que antes había encerrado en un círculo. A pesar de esto, Ryosuke señala que no se arrepiente de haber nacido hombre, debido a que, después de todo, eso le permitió ser amigo de Hase, pero nos dice que, por otro lado, si él hubiera nacido mujer, tal vez hubiera tenido la oportunidad de gustarle y salir con Hasegawa. Podemos ver en este capítulo que Ryosuke comienza a dar los primeros pasos hacia su desarrollo de la sexualidad, comienza a sentir atracción por Hasegawa, su mejor amigo, aunque su primer amor fue Tsukasa y gracias a él Ryosuke descubrió que le gustaban los hombres. Con Hasegawa es con quien tiene momentos más íntimos, despertando la excitación y el deseo en él. Por lo tanto, de acuerdo con esto, la orientación sexual de Ryosuke es homosexual. No olvidemos que previamente definimos a la orientación sexual como el deseo y atracción sexual que una persona siente hacia otra. Por ello, es por lo que aquí podemos resaltar un tema fundamental como antecedente para entender la sexualidad. De acuerdo con Freud, para entender la sexualidad debemos tener en cuenta cómo la cultura influye en nuestra percepción acerca de aquella. Es la cultura la que impone la norma de lo que es o no considerado una desviación. Las desviaciones sexuales son desviaciones de alguna forma impuesta con base en algún tipo de saber. Se evidencia que Freud, en la obra Tres ensayos para una teoría sexual, publicada en 1905, no consideraba que la homosexualidad fuera una perversión, ni daba por sentada la heterosexualidad como algo natural. Asimismo, es en 1908 que propone el concepto de pulsión sexual del hombre, el cual explica que la sexualidad no tiene como fin la reproducción, sino determinadas formas de placer. Esta pulsión sexual debe encontrar su objeto de deseo, y este no está dado por ninguna ley natural, sino por la psique. O sea, lo que sea que nos guste no necesariamente está dictado que se tenga que tratar de una persona del sexo contrario. Por ejemplo, si soy hombre, no hay ninguna ley que diga que deba gustarme una mujer y viceversa. El deseo de cada persona es único. Por eso Freud no hablaba solo de sexualidad, sino de psicosexualidad, en donde intervienen factores más allá de la biología, como lo psíquico y factores de nuestra infancia. Por lo tanto, Freud señalaba que la orientación sexual era un resultado de una serie de factores tanto constitucionales como ambientales, que no se encontraban determinados aún. Las rutas del deseo muchas veces están planteadas dentro del clásico binario heterosexual-homosexual. Sin embargo, sabemos ahora que existen otras opciones de atracción y deseo. Se puede ser heterosexual, homosexual, pansexual, demisexual, asexual, etc. Vemos entonces que la ruta del deseo no debe definirse solamente en relación con el sexo de las personas, sino también en relación con la identidad de género que éstas tengan. La orientación sexual no encuentra ninguna explicación definitiva, pero lo que sí se puede resaltar es que esta, sea cual sea, no es garantía de salud mental ni de patología. La psicoanalista Ethel Pearson en 1999 afirma con certeza que la mayoría de homosexuales no sufren ningún desorden sexual, o por lo menos no más que cualquier persona heterosexual. Las concepciones acerca de lo que es una sexualidad saludable o una perversión también se han ido modificando. En épocas anteriores, por ejemplo la de Freud, donde la sexualidad era concebida con fines reproductivos, las prácticas sexuales que no tuvieran esta finalidad eran condenadas. En la actualidad, lo perverso ya no se refiere a determinadas prácticas sexuales, sino a la manera en que es tratada la pareja sexual. Lo perverso es determinado por la manera en que uno se vincula con el otro. De acuerdo con McDougall, se considera que lo perverso consiste en someter a prácticas sexuales a personas que no han dado su consentimiento o personas sin capacidad de consentir.
Por lo tanto, las actividades sexuales de adultos que están de acuerdo, aun así si se desvían de la norma, no deben caer bajo ningún tipo de condena. De igual manera, cabe aclarar que la anatomía sexual de una persona, hombre, mujer o intersexual, no define en sí misma la identidad de género ni la orientación sexual que ésta tenga. Esto solo puede conocerlo la propia persona. La identidad es un proceso subjetivo. Uno es uno mismo a lo largo de la vida, más allá de los cambios que vayan surgiendo. Lamentablemente, estos eran aspectos que Ryosuke ignoraba en el contexto que estaba viviendo en ese momento. Él creía que siendo mujer le gustaría Tsukasa y Hasegawa. Esto no está alejado de la realidad, ya que estos dos se concebían como hombres heterosexuales. Entonces, si Ryosuke hubiera sido mujer, había una gran posibilidad de que esto fuera cierto, ya que estos se podrían sentir atraídos románticamente, pues es lo que les gusta, pero también hay que tomar en cuenta que existía otra posibilidad de que vieran a Ryosuke como una amiga y nada más, que no necesariamente porque sea mujer se impliquen sentimientos amorosos más allá de una amistad. Sin embargo, el tema aquí es que Ryosuke deseaba que estos hombres héteros se enamoraran de él como otro hombre, pero así como Ryosuke había decidido su orientación, tal vez ellos también la habían decidido de esta forma, cosa que no sabemos, en ese tiempo pudieron concebirse hetero. Pero como dijimos, esto suele imponerse en la cultura y ser predominante. Realmente solo ellos saben lo que les gusta. Ryosuke estaba más que todo rodeado de un ambiente heteronormativo. Por eso tal vez él creía que la forma más fácil de lograr gustarle a otro hombre era siendo mujer. Este no conocía a otras personas como él, que fueran homosexuales. En realidad no había nada malo con Ryosuke, lo que tenía que hacer era buscar a alguien que tuviera la misma orientación que él, cosa que no era para nada fácil. Parece Ryosuke de secundaria, pues él aún no se podía aceptar del todo como homosexual, aparte de que vivía en un pueblo pequeño. Es en relación a esto que, con el tiempo, veremos cómo Ryosuke va aceptándose a sí mismo, va aceptando su orientación sexual y su identidad, y es así como éste ya no desea cambiarse a sí mismo, sino desea hacer entender a otros sobre la realidad de la comunidad LGBTIQ+, al igual que su lucha por vivir libremente, sin tener miedo de amar a quien amen o de ser quien quieran ser. Un día Hasegawa llega con una chica y se la presenta a Ryosuke, diciéndole que se trata de Mami de la secundaria, la cual se ha convertido en su novia hace 2 semanas. Hase le pide a Mami que se lleve bien con Ryosuke y este le pide que se haga también amigo de Mami. Ante esto, la reacción de Ryosuke es quedarse petrificado con una expresión de pánico, pues había sucedido lo mismo que con Tsukasa. Un día en el salón, Ryosuke se acerca y le pregunta a Hasegawa sobre los rumores que andan circulando sobre que Mami, su novia, le es infiel a Hasegawa. Hase le responde que él confía en ella y le dice a Ryosuke que anda creyendo en esas cosas porque nunca antes se había enamorado. Esta frase colma la paciencia de Ryosuke y explota diciéndole a Hasegawa que lo odia, y mientras lágrimas desbordan sus ojos le dice a Hase que si no termina con Mami, entonces dejarán de ser amigos. Hase, preocupado por la reacción de Ryosuke, lo sacude preguntándole qué le pasa, ya que últimamente ha estado muy extraño y comentándole si no se ha ido a revisar al hospital. Ryosuke admite haberse vuelto loco desde que descubrió que Hase tenía novia. Admite haberse molestado tanto que llegó a llorar preguntándose si en algún momento su sufrimiento se detendrá. Tenemos otro salto de tiempo. Ryosuke nos comenta que muy dentro de él sabía que le gustaban los hombres, pero que no quería aceptarlo, y es por esto que decidió dejar su ciudad natal Hokkaido para ir a la universidad en Tokio. Es el año 2006 y Ryosuke comienza a vivir solo en un pequeño apartamento. Una vez instalado, Ryosuke revisa su celular y se da cuenta que hay muchos foros con publicaciones diversas, y se pregunta si podría encontrar a alguien con los mismos problemas que él. Ryosuke quería encontrar a alguien que lo entendiera, o sea, alguien que también entienda su posición de hombre que le gustan otros hombres. Ryosuke quería encontrar a alguien que lo entendiera, o sea, alguien que también entienda su posición de hombre que le gustan otros hombres, pero no solo eso, también en cierta parte quería ser guiado y aconsejado. Ryosuke decide participar en una de las publicaciones y se impulsa a sí mismo a dar el primer paso para conocer a alguien. El día de encontrarse con la persona de la publicación llega y cuando Ryosuke se encuentra con el hombre en una calle concurrida, es muy diferente a sus expectativas. Se trata de un hombre bastante mayor, con lentes, una camisa a cuadros y poco cabello. Ryosuke lo saluda un poco sorprendido mientras caminan al departamento del hombre. Ryosuke piensa que esperaba encontrarse un gay un poco más afeminado. Sin embargo, se encontró con alguien que luce como un asalariado común y corriente. Mientras van entrando al departamento del hombre, se pregunta si es realmente posible que sea gay. Ryosuke comienza a pensar que tal vez ese hombre habría podido curar su homosexualidad y si esa podría ser una posibilidad para él. Cuando entran al apartamento se queda sorprendido. Es un lugar pequeño, pero muy normal. El hombre también tiene un gato, el cual saluda al llegar.
El hombre le prepara una bebida a Ryosuke mientras éste le comenta que no se ve como un gay. El hombre se sienta a su lado comentándole que le dicen que luce bastante varonil y le dice que está rodeado de gente normal. En eso el hombre le pregunta a Ryosuke si ha tenido novio, y este se sonroja con solo escuchar la palabra, rápidamente negando y diciendo que no ha tenido a nadie. El hombre toma la mano de Ryosuke y la acerca a sus partes íntimas, preguntándole si es que entonces alguna vez ha tocado a otro hombre. A Ryosuke le tomó un momento procesar lo que andaba pasando. El hombre le dice que puede tocarlo y jugar. Ryosuke solo se concentra en que aquel hombre se puso muy caliente rápidamente con solo su toque y que efectivamente le gusta también los hombres. Después de eso, el hombre procede a bajarse el pantalón y le pide a Ryosuke que se desnude también. Ryosuke se sorprende y trata de negarse, pero el hombre trata de convencerlo. Este afirma que Ryosuke no tiene por qué preocuparse porque le enseñará todo lo que se tiene que saber, mientras nos muestran un panel del hombre teniendo relaciones sexuales con Ryosuke, no del todo convencido, siendo grabado. Ryosuke en ese momento nos comenta que él solo quería conocer a alguien como él, dándonos a entender que no buscaba una relación sexual efímera. Sin embargo, ese día fue para Ryosuke su primera vez. Una vez en el tren, Ryosuke comienza a pensar que tuvo suerte, ya que conoció a este hombre y le compró comida. En un primer momento, Ryosuke sonríe, pero nos damos cuenta de que ya no posee brillo en sus ojos. El no tratar de entender a los hijos, el no apoyarlos, hace que en cierto punto ellos busquen este entendimiento y apoyo en otros lugares. Como lo ven como algo malo, lo buscan a escondidas. Aunque Ryosuke no era ciertamente pequeño, aún era una persona considerada bajo la ley de su país como menor de edad. Era una persona muy inocente e inexperta. Esta persona que lo citó en un foro fue alguien que se aprovechó de estas características de él con el pretexto de enseñarle para terminar manipulándolo y finalmente abusando de él. El mismo Ryosuke en su ensayo acepta que se trató de un abuso. Un hombre muchos años mayor que él abusó a un adolescente porque era mucho más fácil manipularlo para su conveniencia. Ciertamente el hombre se veía inofensivo y como cualquier oficinista, pero eso no quiere decir que no fuera una persona mayor que sabía bien lo que hacía. De igual manera, el consentimiento de Ryosuke fue muy ambiguo. Este creía que nadie querría intentar algo con él, entonces se dio a la propuesta del hombre, un poco dudando, pero no era porque realmente quería hacerlo con él. No solo eso, sino que el hombre grabó todo el acto con un menor de edad. Y aquí quiero aclarar que lo que se mencionó antes no tendría nada de malo si se tratara de dos personas adultas que brindaron su autorización y consentimiento para realizar lo que gusten mientras son grabados. Esto se trata de algo en donde una persona mayor se aprovechó de la inocencia de un adolescente recién salido del colegio y lo grabó sin su consentimiento, presionando para que tuvieran relaciones. Es de esta forma que Ryosuke, al no poder sentirse identificado con las personas a su alrededor, decidió buscar a alguien como él, alguien que también le gustaran los hombres, pero ciertamente fue algo peligroso, pues se trataba de un hombre desconocido y mayor, que lo llevó a su apartamento cuando probablemente nadie sabría que estaría ahí. Es por eso por lo que es importante recalcar lo que dice Montero, que es de suma importancia que los padres se interesen por entender a sus hijos, por conocerlos y aceptarlos, para que éstos se sientan en confianza de comentarles sus inquietudes y para que éstos no puedan ser engañados fácilmente por otras personas con intenciones de hacerles daño. En eso Ryosuke nos cuenta que antes de irse de Hokkaido visitó a una medium que vio sus vidas pasadas. Este lo analiza y le comenta que en todas sus vidas pasadas Ryosuke murió solo. Ryosuke nos comenta que no entendía lo que le dijo la medium hasta el día del incidente del hombre. Ese día se dio cuenta de que al igual que el hombre que conoció en un pequeño departamento, su destino sería morir solo y sin amor. Ryosuke aprieta la bolsa de comida y piensa que si el que le gusten los hombres significa estar solo toda su vida, entonces prefiere no vivir así, prefiere elegir a las mujeres, casarse y tener un hijo. Vemos cómo Ryosuke se refleja en este hombre que conoció, pensando que por ser homosexual tendría que vivir como ese hombre en soledad. El capítulo termina con Ryosuke aún en el tren, murmurando que no es gay. En este punto nos podemos dar cuenta de uno de los miedos más grandes de Ryosuke, que no le permite aceptarse del todo a sí mismo, el cual se trata de la soledad, sea porque no pueda encontrar alguna pareja, o sea porque sus seres queridos como amigos o padres lo rechacen. La idea de terminar como el hombre que conoció es algo que le aterra. Prestemos un poco de atención. No es que el hombre viva en la calle o posea un estilo de vida deplorable. Como pudimos ver, al hombre no le hacía falta nada, no le faltaba comida, casa o trabajo, sino se refiere más a lo social y sentimental.
A pesar de tener todas esas comodidades, el hombre estaba solo. Tenía que contactar con personas en internet para tener encuentros fugaces, aunque éstas se trataran de personas mucho menores que él. Este hombre no tenía nadie que se interesara por él. Suponemos que Ryosuke piensa que este fue tal vez rechazado por su familia y que por su orientación sexual nunca pudo encontrar alguna pareja, ya que él concibe que no hay muchas personas como ellos. Es por eso que Ryosuke busca ser amado en cierta parte, porque no pudo experimentar libremente ese sentimiento. Tiene miedo de no poder ser amado por su orientación. Por eso veremos en la historia cómo éste irá aceptando poco a poco la realidad de que nadie lo puede amar tanto como lo haría él mismo. De que una vez que pueda aprender a amarse y aceptarse completamente, la persona indicada llegará a su vida naturalmente. Que Ryosuke, a pesar de su orientación, puede llevar una relación normal y hasta puede casarse como cualquier pareja. Capítulo 3. En este capítulo se nos presenta a Ryosuke durmiendo junto a Hasegawa. Este nos explica que pese a los acontecimientos recientes que vivió con ese hombre mayor que le hicieron querer enamorarse de una mujer, finalmente terminó viviendo con Hasegawa. Ryosuke se encontraba cocinando hasta que su teléfono comenzó a sonar. Ya han pasado unos meses desde que Ryosuke se graduó. Este piensa que es hora de dejar ir sus sentimientos por Hase, aunque este siempre lo trate con normalidad. Mientras piensa que es momento de olvidarse de él, contesta su llamada desganado. Se saludan y Hase le pregunta a Ryosuke si se encuentra bien. Después de unos minutos le pide un favor a este. En eso Hase le pregunta si es posible que se quede en su casa unos meses. Hase le comenta que no puede rendirse acerca de estudiar en Tokio y que solo será temporal hasta que encuentre un lugar donde quedarse. Hase comenta que puede aportar monetariamente en algo, aunque no sabe con cuánto exactamente. En eso los ojos de Ryosuke se iluminan y muy animado le dice que está bien y este comienza a preguntarle cuándo vendrá. En eso Ryosuke nos señala que en ese instante él creyó que Hase y él después de todo estaban destinados a terminar juntos, que al comienzo vivir con Hase era fantástico, pero que después el dolor se volvió muy intenso. Por ejemplo, cuando Hase andaba desnudo algunas veces, le gustaba molestarlo jugando lucha libre o tirándose encima de él. Cuando se encuentran durmiendo juntos de nuevo, Ryosuke piensa que Hase es muy inocente y despistado, ya que no tiene idea de lo que pasa por la mente de Ryosuke con tanto contacto físico. Ryosuke se acomoda por su lado de la cama y se repite constantemente que Hase es solo un amigo, su amigo. En eso no puede evitar voltear hacia el lado de Hase y no puede evitar darse cuenta de que este tiene una reacción en la parte inferior de su cuerpo mientras duerme. Ryosuke no puede evitar pensar que esa situación apestaba, ya que se sentía como si él fuera un perro hambriento mirando hacia un plato de comida mientras se le pide estar quieto. Del mismo modo, Ryosuke nos comenta que había algo más de Hase que no soportaba y eso eran las conversaciones que se tenía por teléfono con su novia. Mientras Ryosuke se cepilla los dientes, escucha a Hase hablar con su novia. Este le pide a ella que diga que lo quiere y ella le pide a él que lo haga. Este comenta que Ryosuke se encuentra con él, pero igual termina diciéndole que la ama, a la vez que Ryosuke tiene una cara de completa molestia. Este argumenta que esto es algo que sucede todas las noches. Un día en el que se encuentra cenando, Ryosuke le comenta a Hase que tienen que hablar. Hase le pregunta sobre qué se trata y Ryosuke le pregunta si podría dejar de hablar con su novia toda la noche cuando se encuentran en la misma habitación. Hase lo mira confundido y le pregunta sobre qué está mal y si es que acaso este está celoso porque no tiene una novia. Este comentario despierta completamente la molestia de Ryosuke, el cual siente un pinchazo en el pecho. Hase se da cuenta de su expresión y se disculpa diciéndole que solo estaba jugando y que es la primera vez que su novia está en una relación a distancia, así que quieren hablar lo más que puedan. Igualmente le indica que ella no puede dormir hasta que él le diga que la ama y le expresa que es una chica muy linda. En eso Ryosuke se queda sin palabras y comienza a pensar que si bien era él quien lavaba la ropa y cocinaba para Hase, no era él quien amaba. Ryosuke se sentía enfermo cada vez que veía su dinámica de enamorados. Ryosuke sabía que lo estaba haciendo volver loco eran sus sentimientos no correspondidos. En ese momento de la conversación, el celular de Hase vuelve a sonar y este contesta. Ryosuke, harto de escuchar de nuevo su conversación melosa, se pone de pie y va hacia Hase arrebatándole el celular y tirándolo, a la vez que Hase le pregunta ¿qué le pasa? Ryosuke le dice que ya no puede aguantar escucharlos ellos dos, que incluso Ryosuke le pidió a Hase que dejaran de hacer eso. Hase le responde que solo estaban conversando. Ryosuke le responde más alterado, gritándole que intente ponerse en su lugar, que escucharlo todas las noches es molesto. Hase le dice que Ryosuke piensa eso porque nunca ha estado enamorado y le comenta que no tiene ni idea de cuánto su novia lo extraña. Ryosuke cruza los brazos y aún enojado le dice que él no tiene por qué preocuparse por una persona como ella. En eso, el teléfono suena de nuevo, pero Hase está ocupado tomando del cuello a Ryosuke y pidiéndole que repita lo que dijo de nuevo. Ryosuke lo enfrenta y le dice que es una perra.
Hase, alterado, le dice que no se atreva a hablar así de ella. El teléfono sigue sonando y Ryosuke le pide a Hase que atienda la llamada fuera de la casa porque no quiere escucharlos. Hase se sorprende y le dice que no puede hacerlo porque está lloviendo. Ryosuke, frustrado, decide tomar la decisión de ser él quien abandone su propia casa. Le grita a Hase que él y su novia son una pareja de mierda y sale hacia la calle, mojándose por completo. Mientras corre y trata de recordar todo lo pasado con Hase, Ryosuke comienza a pensar que a él le dolía mucho estar tan cerca de él, que Ryosuke era quien dormía al lado de Hase todas las noches, pero no era él a quien Hase le decía te amo. Comienza a culparse y a decirse que no importa cuán duro se esfuerce para Hase o cuánto lo ame, Hase no lo amará de vuelta. Ryosuke está cansado de amar a Hase y desea poder odiarlo en su lugar. Es así como después de correr se da cuenta que termina en la casa de una de sus amigas llamada Eri. Ella le abre la puerta y se sorprende de verlo completamente empapado. Con una mirada perdida le pregunta si puede quedarse a dormir en su casa. Ella le pregunta si algo pasó y él le dice que odia a esa mujer, que desearía deshacerse de ella. Su amiga sin palabras lo queda mirando. Ella entiende a quién se refiere y le explica que Hasegawa es su amigo y que él la ama, que los amigos se apoyan entre ellos. Mientras Ryosuke se seca con una toalla que ella le trajo, le replica diciéndole que él quiere hacerlos terminar, refiriéndose a la novia de Hase como una horrible mujer. Eri le comenta a Ryosuke que la novia de Hase no le ha hecho nada malo como para que él la odie. Ella lo deja en la entrada y le dice que no tiene ni idea de por qué la odia tanto. Ryosuke piensa para sí mismo que la reacción de Eri es normal, ya que ella no tiene ni idea porque no le contó sobre sus sentimientos por Hase. Eri trató de entenderlo, pero no pudo porque no era consciente de este aspecto. Ryosuke sigue secándose, escuchando a Eri decirle que pase y ofreciéndole algo para que pueda calentarse, hasta que se da cuenta que no había ni una persona que pudiera entender por lo que andaba pasando. En este capítulo podemos ver cómo finalmente los sentimientos retraídos de Ryosuke explotan. No creo que sea algo que específicamente se limite al tema de Hasegawa, sino que también a su amor de primaria Tsukasa, a en sí toda la situación por la que fue a atravesar no poder expresar abiertamente quién o qué le gustaba como sus amigos hacían con él. Ryosuke se pasó toda su primaria y secundaria fingiendo no tener interés en las relaciones y el amor, fingiendo no poder entender, pero por dentro su deseo era también poder expresar su ilusión de conseguir a un chico que lo ame, o bueno, su ilusión de poder salir con Tsukasa o Hasegawa. En este caso, aunque quiso obligarse a gustar de las mujeres, finalmente no pudo y justo se le atravesó el problema de Hasegawa para encontrar dónde quedarse en Tokio. Para él, esto simbolizó algo trazado por el destino para que por fin puedan estar juntos. Esto lo dijo el mismo Ryosuke. Creyó que con la convivencia diaria, lavando, cocinando y limpiando para Hase, en algún punto se daría cuenta que su mejor opción de pareja se trataba de Ryosuke. Sin embargo, como sabemos, esto no sucedió, puesto que Hase era heterosexual. Él no lo tomó como una opción de pareja, sino como un amigo muy responsable y meticuloso en el cuidado de la casa. Por otro lado, podemos mencionar que en cierta parte Hase pecaba de ser muy holgazán para las tareas del hogar. Aunque le diera algo de dinero a Ryosuke para la renta, de todas formas, no es como si la casa se fuera a atender sola. Dejar a Ryosuke hacer todas las tareas del hogar solo fue un error. Cabe mencionar que ni aunque tuviera una pareja, ésta tendría por qué hacerse cargo de sus tareas del hogar. Cada uno es responsable de sus cosas aunque se vivan juntos, o se pueden turnar. Es por esto por lo que Ryosuke comenzó a sentir impotencia. Quiso tomar este papel de esposo servicial, pero al final se dio cuenta que no era más que un empleado. Los cumplidos, elogios y palabras de amor no eran para él al final del día, eran para la novia de Hasegawa. Ryosuke se sentía molesto porque, aunque él era quien paraba con Hase, el corazón de lo tenía otra persona, que sentía que no lo merecía, pues ella no hacía nada por él como lo hacía Ryosuke. Es por esto que comenzó a guardar resentimiento. Pero esto tiene concordancia. Sabemos que es muy doloroso permanecer al lado de la persona que amas sin poder decirle y observando cómo ésta es feliz con su pareja. No es algo fácil, pero al igual que Tsukasa, Ryosuke prefería estar al lado de Hase como su amigo hasta que éste se diera cuenta que era la mejor opción para elegir, obviando por completo que muy probablemente estos nunca podrían mostrar interés romántico en Ryosuke. Estos hechos llevaron a Ryosuke a su límite, en el cual no pudo evitar reclamarle a Hase sobre sus conversaciones diarias con su novia. En cierta parte, Ryosuke se sentía traicionado, pero la verdad era que Hase no le debía nada, obviando que Hase era vago para las tareas del hogar.
Desde el punto de vista de ambos solo eran muy buenos amigos, que podían dormir juntos, jugar teniendo contacto físico o verse desnudos. Hasta Hase probablemente haya visto a Ryosuke como un hermano. Pero también está el hecho de que para Ryosuke esto no era así. Él estaba muy enamorado. Para él era injusto cada noche que dormían juntos, cada roce que se daban al jugar o cada vez que lograba ver a Hase desnudo. En otras palabras, creo que ninguno o los dos tenían la culpa. Hase era ignorante y Ryosuke no ponía límites porque vivía esperanzado. Después de todo, terminaron discutiendo y esto creó una brecha en su amistad. Pero no solo eso, sino que esto caló muy profundo en el corazón de Ryosuke. Bajo la lluvia que ocultaba sus lágrimas, entendió que Hase jamás lo amaría como él quería, porque Hase era heterosexual. También se dio cuenta que las personas que lo apreciaban como Eri no podrían entender sus acciones, que gracias a que no sabían el contexto detrás de su odio por la novia de Hase, solo pensaban simplemente que era selectivo con la gente. En cierta parte, Ryosuke no podía conectar profundamente con sus amistades porque éstas no estaban enteradas de su orientación. No podía contarle ciertas cosas y esto lo hacía sentir profundamente miserable, pues algo muy fundamental en la amistad es el poder hablar sobre tus problemas, cosas que te molestan y recibir apoyo o consejos. Algo tan fuerte como los sentimientos de Ryosuke no tenían ninguna forma de ser canalizados, solo eran guardados por y no podía contarle a nadie y por lo tanto sentía que nadie lo entendía realmente. Damos otro salto de tiempo. Han pasado 6 meses desde lo último sucedido. Ryosuke se encuentra solo echado en su habitación. Podemos ver que ha descuidado su apariencia. No solo eso, sino que su habitación está muy sucia. En ese momento, Ryosuke piensa sobre cuál realmente era la razón por la que se encuentra en Tokio. Nos comenta que hace meses dejó de vivir con Hase y que intentó encontrar otra persona que le interese, pero que fracasó en el intento. Ryosuke comienza a pensar en lo que mencionamos anteriormente, el hecho de que Hase y Tsukasa lo lastimaron, aunque no fuera con intención. Nuestro protagonista se pregunta si tendrá que vivir así toda su vida, aunque decidió en un punto gustar de las mujeres porque era más fácil así vivir para él, sabe que tal vez eso no es posible. Mirando hacia la nada, comienza a derramar algunas lágrimas, afirmando que realmente le gustaban mucho sus dos amigos. Piensa que su destino finalmente es gustar solo de hombres. Inquietudes comienzan a emanar de Ryosuke y vemos por fin sus preocupaciones en sus relaciones interpersonales. Se pregunta si sus padres podrían perdonarlo por gustar de hombres o si sus amigos se apartarían de él. Acurrucado en la oscuridad, Ryosuke comienza a pensar que no puede seguir negando su orientación sexual. Le molesta que otras personas no tengan que ocultar quién les guste, pero que él sí tenga que hacerlo por el miedo al rechazo. Ryosuke, harto de eso, se pone de rodillas y golpeando su cama admite con mucha frustración que le gustan los hombres y que es gay. Un día de invierno, Ryosuke se encuentra en un restaurante con sus mejores amigas Eri y Asami. Eri comenta que Asami encontró a su novio engañándola y que terminaron. Asami, aún molesta, golpea la mesa diciendo que eso no era lo importante, sino que su ex le debía dinero y no se lo devolvió. Asami sigue quejándose mientras Ryosuke bebe su cerveza y lo observa sin mucha expresión. Mira a Asami y piensa que así es como luce una mujer que fue engañada. Posee una cara cansada y cabello desalineado. Ryosuke comienza a darse cuenta que él estaba igual que ella, ya que también le habían roto el corazón. Asami sigue quejándose de su ex mientras Ryosuke comienza a preguntarse si lo que su amiga y él pasaron realmente se trata de lo mismo. Llega a la conclusión de que no, de que al menos Asami logró salir con la persona que amaba y él no pudo llegar ni siquiera a eso. Ryosuke comienza a molestarse, no porque no tenga empatía con Asami, sino porque en esas circunstancias siente que al menos Asami sí pudo abrazar, besar y expresar su amor por la persona que era especial para ella. Siente que ella debería haber sido feliz o estar agradecida de al menos poder hacer eso. Ryosuke comienza a compararse con su compañera y comenta que muy probablemente él nunca vaya a sentir nada de eso y que ella es muy afortunada en contraste con él. Alrededor de Ryosuke se va oscureciendo gracias a su avalancha de pensamientos. Se repite a sí mismo que no lo diga en voz alta, pero a este punto Ryosuke no puede más y explota contra Asami sin querer. Ryosuke susurra en la mesa que no siente pena por Asami. Le explica que lo que le sucedió sí fue algo triste, pero que a comparación de él es muy afortunada. Ryosuke le señala lo que mencionamos antes, que al menos Asami podía decirle que le gustaba con confianza a la persona que amaba, que podía besar y tener intimidad con la persona que le gustaba, pero que eso para él era un lujo. Finalmente, mientras oculta su rostro en la mesa, Ryosuke les confiesa a sus amigas que estaba enamorado de Hase y que siempre lo estuvo, pero que nunca pudo contarle a nadie.
Ryosuke se levanta y, aún un poco alterado, comenta que seguro luce como un idiota sin esperanza, que nadie puede amar, y comenta si es que eso será posible algún día para él. Ryosuke le grita a Asami que, aunque sabe que su rompimiento con su novio debe doler, que deje de quejarse porque eso para él es un lujo que no puede permitirse. En ese momento Asami y Eri miran en silencio a Ryosuke. Este se asusta porque en un arranque de ira explotó y se dio cuenta de lo que hizo. Se da cuenta que no puede retroceder en lo que dijo. Asami le pregunta si se trata de Hase, su compañero de cuarto. Esta, sin decir mucho, mira a los ojos de Ryosuke y no puede evitar derramar lágrimas por este. Ella le dice a Ryosuke: eso debió ser muy doloroso, y eso hace que finalmente Ryosuke deje caer todas las barreras que había puesto a sus amigas y rompe en lágrimas. Mientras Ryosuke solloza y se tira al piso, sus amigas se acercan diciéndole que debió dolerle mucho, que debió ser muy difícil. Ryosuke le pregunta a Asami y Eri si entienden lo difícil que fue para él, y ellas le responden que obviamente lo entienden. Ellas le dicen que debe haber sido muy espantoso estar con la persona que amas, pero no poder decirle, así como todas las llamadas que Hase tenía con su novia debieron ser horribles para él. Ryosuke comienza a entender que, aunque él pensaba que si les contaba a sus amigas, éstas se alejarían y lo odiarían, esto no estaba más alejado de la realidad. Él creía que nadie podría entenderlo, pero estaba equivocado. En realidad ellas lo consolaron con mucho amor. Podemos ver cómo para Ryosuke el apoyo de sus amigas más cercanas significó de cierta forma un paso más para poder aceptarse a sí mismo. Con la aceptación de ellas, él entendió finalmente que sí podría haber personas que entendieran, aunque no fueran parte de la comunidad, que cuando a alguien realmente le importas, cosas como tu orientación sexual o identidad de género no tendrían que ser un problema para su relación. En una amistad verdadera, el respeto y la empatía son lo primero. Aunque Eri y Asami no tenían idea de la orientación de Ryosuke, no dudaron en hacerle saber que ante cualquier problema o inquietud, ellas estarían para él, y esto en consecuencia ocasionó que Ryosuke entendiera el sentimiento de por fin ser visto como lo que realmente era ante personas que eran importantes para él. Ryosuke nos indica que esa noche él no salió con la intención de salir del closet con sus amigas, pero que gracias a eso comenzó a vivir su vida como un hombre gay abiertamente. Y es ahí, después de tanto tiempo, que por fin pudo conocer la alegría y el dolor que venían con el hecho de encontrarse en una relación con alguien. Capítulo 4. Podemos ver a Ryosuke reuniéndose con un grupo de personas en el centro de Tokio. Este nos cuenta que después de su salida del closet improvista con Eri y Asami, fue capaz de contarle a la mayoría de sus amigos que era gay y que gracias a eso sus miedos comenzaron a desaparecer, a la par que su identidad como hombre gay iba tomando forma. Ryosuke alcanza un grupo de personas y les pide perdón por llegar tarde. Una persona, la cual parece ser el organizador de la reunión, le responde que llega tarde. Ryosuke echa una mirada a todas las personas que se encuentran ahí, y se trata de hombres muy apuestos. En este momento, Ryosuke nos explica que hay diferentes tipos de comunidades gay, online, que hay muchos tipos de eventos también, desde deportes hasta música y activismo. Mientras comienza a caminar con los demás hombres, Ryosuke nos menciona que por un tiempo estuvo evitando los eventos enfocados en citas para beber, pero que la posibilidad de encontrar chicos guapos era muy tentadora, aunque se sentía un poco avergonzado por eso. Ryosuke se pregunta si logrará encontrar a alguien, y justo en ese momento, cuando el grupo está a punto de partir, se escucha la voz de una persona saludando y pidiéndose unir también a la reunión. Ryosuke voltea y se encuentra un chico de cabello corto y puntiagudo, casi de su misma edad. El organizador lo llama por el nombre de Takuma. Una vez llegan al restaurante, todos se sientan donde quieren, y Ryosuke, muy pendiente de la presencia de Takuma, se pregunta dónde se sentará y comienza a pensar que las personas, si están interesadas en otras, se sentarán al lado de estas. Ryosuke comienza a orar para que Takuma se siente a su lado, y este, aunque no se sentó a su lado, se sentó al frente saludándolo. Una vez sentados juntos, los dos comienzan a conversar mucho. No pueden evitar reír y obviamente hay una gran química entre los dos. Terminando de comer salen y Ryosuke comenta que irán a otro lugar que está a 5 minutos. Takuma le confirma que irá también, y en eso se aleja de Ryosuke para ayudar al organizador, que se encontraba cargando una bolsa pesada. En eso Ryosuke no puede evitar sentir un flechazo en el corazón porque se da cuenta que Takuma es un buen chico, muy agradable y amable. Una vez en el karaoke, Ryosuke le pregunta a Takuma si se puede sentar en su regazo. Takuma le confirma que está bien y Ryosuke procede a hacerlo. Una vez Takuma tiene a Ryosuke en su regazo, no puede evitar abrazar la cintura de este con sus brazos mientras le dice que definitivamente Ryosuke es su tipo ideal.
Ryosuke aprovecha para preguntarle por qué entonces no se sentó a su costado en el restaurante. Takuma le comenta que si se sentaba a su lado no sería capaz de ver su rostro, y Ryosuke aprovecha para decirle que él llegó tarde al evento. Este sorprendido le dice que cómo sabe eso si Takuma llegó después que él, y Takuma le responde que es porque estuvo observando a la distancia el lugar, que nunca había asistido a un evento como ese. Takuma se toma su tiempo para explicarle que estaba viendo a la gente llegar al lugar de encuentro, pero que él no planeaba quedarse ya que no encontraba a nadie de su interés, hasta que vio a Ryosuke llegar tarde y decidió unirse por él. Ryosuke, sorprendido y a la vez emocionado por las palabras de Takuma, se acerca lentamente a su rostro y le da un beso, mientras los demás en la sala de karaoke los observan, pero simplemente a Ryosuke y Takuma no les importan los demás y se besan hasta caer al piso. En esta parte nos damos cuenta de cómo Ryosuke por fin decidió vivir su vida como un hombre gay y también cómo comenzó a ampliar su círculo social saliendo con personas de su comunidad, pero lo más importante es que aceptó que el amor no era algo imposible para él y estaba decidido a darle una oportunidad, no solo esperando a que llegara, sino también brindando las condiciones ideales para que se pueda dar. Pero podemos entender por lo comentado antes que se tratará de una relación hermosa pero a la vez dolorosa, siendo este el primer contacto de Ryosuke con el amor romántico correspondido. Nos presentan un nuevo personaje, el cual es Takuma, quien será la primera persona concebida como pareja oficial de Ryosuke en su historia. Por lo que podemos ver, Takuma es un buen chico, amable y atento. Sin embargo, entenderemos a medida que pasa la historia que estos aspectos serán ensombrecidos por su falta de aceptación e inseguridades. No se trata de quién es perfecto o no, si fuera así nadie estaría en una relación, pero estos aspectos se convertirán en un impedimento para que la relación de ambos pueda mantenerse. El amor propio, la aceptación y la confianza son cosas que se trabajan día a día y no es algo que se obtenga de un día para el otro. Pero para comenzar a trabajarlo es necesario que la persona involucrada esté interesada en poner de su parte y dar el primer paso hacia el comienzo de su autosanación. También observamos un poco del pasado de Takuma, el cual en cierta parte sigue afectando su presente y en el comportamiento. En otro panel podemos ver cómo Ryosuke y Takuma se dirigen hacia un hotel y tienen intimidad. Al terminar el acto, Takuma le dice a Ryosuke que se siente muy feliz, que el conocer a Ryosuke y el que éste se haya enamorado de él lo hace sentir como si fuera imposible ser tan dichoso. Ryosuke le dice que lo entiende y le comenta que le gustaría que eso durara para siempre. Sin embargo, es detenido por Takuma, quien le pregunta con una expresión algo preocupada si éste puede confiar en Ryosuke. Este procede a abrazarlo y decirle que no diga tonterías, que no es necesario preocuparse. Luego podemos escuchar la narración de Ryosuke, el cual señala que se encontraba demasiado fascinado con por fin poder salir con alguien a quien amaba, pero que después pudo probar el sabor del dolor que viene con el hecho de amar a alguien. Un día, mientras Ryosuke se encuentra en su departamento viendo televisión, escucha a Takuma llegar a la casa y azotar la puerta. Rápidamente Ryosuke protesta y le dice que lo asustó, pero aún así le da la bienvenida a su novio. Ryosuke aprovecha para preguntar por qué Takuma llegó temprano a casa si éste le había dejado un mensaje de texto diciendo que llegaría tarde porque iría a beber con sus amigos. Takuma no deja a Ryosuke terminar, le grita enojado a Ryosuke el por qué no respondía a sus llamadas. Ryosuke al escuchar esto revisa su teléfono y se da cuenta de las 1000 llamadas perdidas de Takuma. Ryosuke le dice que lo siente, que andaba viendo televisión y que estaba distraído. Es así como Ryosuke pregunta si pasó algo urgente. Takuma no puede evitar tener una expresión sombría diciéndole a Ryosuke que tenía miedo de que éste lo esté engañando con otro hombre. Takuma oculta su rostro entre sus manos y le pide perdón a Ryosuke comentándole que seguro sonó como un loco. Ryosuke, sin palabras, comienza a contarnos las cosas que Takuma hizo debido a sus inseguridades y traumas, como por ejemplo revisar el historial de viaje de su tarjeta de tren, querer eliminar de su celular a todos los contactos de amigos gays o esconderse cerca de su casa para ver si Ryosuke llevaba otro hombre a la casa. Y es como consecuencia de esto que se creó una brecha entre los dos, llevándolos a tener constantes peleas. Por otro lado, podemos escuchar a Takuma contando el motivo de sus traumas. Esto se originó debido al divorcio de sus padres. Esto le generó un miedo de que alguien que ame en algún momento se aparte de su lado. Poniéndose de rodillas, Takuma le pide perdón a Ryosuke por ser así. Con una expresión triste, Ryosuke indica que él trató de hacer todo lo posible para que Takuma confiara en él,
pero que aún así Takuma no podía confiar en las personas. No podía estar con Ryosuke sin sentir celos o miedo, y que también Takuma era la única persona que lo amaba. A pesar de todo lo expuesto, Ryosuke creía que en algún momento él y Takuma podrían superar estos problemas juntos, y que antes de que pudiera darse cuenta, ya habían cumplido 2 años de relación. A estas alturas podemos comenzar a ver cómo se va dando poco a poco el quiebre de la relación de Ryosuke y Takuma. Es evidente, los dos tienen cosas por mejorar. Ryosuke, aunque decidió vivir como un hombre gay, podemos ver que aún tiene miedo de permanecer solo, viendo cómo se aferra a Takuma, sabiendo que éste nunca podrá estar con él sin incluir desconfianza y celos en su relación. Takuma es la primera relación de Ryosuke. Creo que su comportamiento no es descabellado. Él de verdad quería que las cosas funcionasen. Por fin había encontrado a alguien que lo acepte románticamente como es. Por eso no quería dejarlo ir tan fácilmente y se aferraba a que algún día podrían superar los problemas. Asimismo, aunque comenté que los dos tenían cosas que mejorar, está de más por decir que el que más necesitaba ayuda es Takuma. Él es el que más necesita analizar y mejorar sus traumas, puesto que esto puede ser emocionalmente desgastante para Ryosuke. En cierta parte, no debe ser fácil lidiar con los episodios de enojo, celos y desconfianza de Takuma. Pueden volver a Ryosuke en alguien complaciente, pueden deprimirlo o hasta podría en algún punto llegar al acoso o los golpes. El trauma que le generó a Takuma el divorcio de sus padres lo afectó mucho psicológicamente. Pareciera tener una obsesión y paranoia con el engaño, sobre todo porque llegó al punto de esconderse cerca de su casa y esperar todo el rato afuera solo para saber si Ryosuke lo engañaba, aun cuando éste nunca le dio ninguna oportunidad para dudar de él. Quiero resaltar que no importa cuánto ames a una persona, si ésta te consume emocionalmente y te lastima, no vale la pena seguir con esta. Las personas no se pueden convertir en salvadoras de otras, pueden convertirse en un apoyo y un lugar seguro, pero esto solo se puede lograr con la asesoración adecuada y si la persona se encuentra en un tratamiento con ayuda de profesionales. Muchas veces, cuando las personas con problemas psicológicos, es muy probable que Takuma tenga una enfermedad y necesite terapia, que no son tratadas adecuadamente cuando lo necesitan, pueden llegar a lastimar a otros, sobre todo si se trata de una pareja. Esto puede poner demasiado peso en esta, más de lo que podría manejar, y la persona podría terminarse hiriendo. En el siguiente panel podemos ver el teléfono de Ryosuke, el cual refleja un mensaje de sus amigos, los cuales les envían a Ryosuke y Takuma una dirección a la cual tienen que ir, pues estarán celebrando el cumpleaños de los dos en ese lugar. Al bajar del auto, tanto Ryosuke como Takuma usan trajes elegantes y al caminar hacia la puerta del lugar pueden ver un pequeño cartel en la entrada con los nombres de los dos. Takuma se sorprende y voltea a mirar a Ryosuke, quien anda igual de confundido. Los dos abren la puerta lentamente y se encuentran con todos los demás aplaudiéndoles. El lugar es un salón grande decorado con flores, globos y comida. Todos están ahí para celebrar el amor de Takuma y Ryosuke. En eso Eri y Asami se acercan, colocándoles a los dos flores en los bolsillos delanteros de sus sacos. Ryosuke les pide una explicación y Eri responde afirmándole que todo lo de celebrar el cumpleaños de los dos era un engaño. Eri, muy feliz por su amigo, lo mira a los ojos diciéndole que el evento en realidad es una boda sorpresa para él. Eri le recuerda a Ryosuke que cuando éste salió del closet, él le comentó a sus amigas que tenía un sueño, y ese era algún día tener una boda. Ese día Ryosuke comentó sobre lo emocionado que se sentiría con el poder invitar a todos sus amigos a la boda y prometerle amor a su pareja. Sin embargo, él sabía que al ser gay eso jamás podría pasar. Eri le dice a Ryosuke que cuando escuchó eso como su amiga, quería que Ryosuke sea más feliz que cualquier otra persona. Ella le comenta a Ryosuke que éste puede encontrar felicidad y que espera que pueda inspirar a otras personas que han sufrido como él lo ha hecho. Lo que buscaba Eri con todo esto era hacer el sueño de Ryosuke realidad. Ryosuke, sin palabras, solo logra mirar a su amiga, mientras lágrimas se asoman por sus ojos. Podemos ver cómo Ryosuke es apreciado por los seres que ama, no solo aceptado, sino que también personas como Eri buscan verlo feliz y cumplir sus sueños sin autolimitarse. Eri empuja a Ryosuke hacia Takuma, sacándolos de su momento sentimental. Este toma la mano de su novio y las personas alrededor celebran por ellos. Los dos están en una ceremonia simbólica, mientras Asami está vestida de una monja para casar a la pareja.
Ante esto Takuma no puede evitar reír, pero Ryosuke no puede evitar pensar que él solía creer que ser gay le traería miseria, y que nunca se cuestionó que esa creencia impediría su felicidad. Mientras Ryosuke mira los anillos de ambos y besa a Takuma, reflexiona acerca de que él sabe que aún vive en un mundo hostil contra la comunidad, pero que, buscando su felicidad con todo su corazón, este logró darse cuenta que tal vez puede haber más personas tolerantes en la sociedad, esperando aceptar minorías sexuales como ellos. Ryosuke describe esa boda sorpresa como uno de los eventos que más cambió su vida. Damos un salto de tiempo de un año de nuevo. Ahora Ryosuke y Takuma se encuentran en su departamento. Ryosuke le pregunta a Takuma si no ha bebido demasiado, ya que lo ha estado haciendo todas las noches. Le pregunta si algo pasó, pues está preocupado por Takuma. Este, con una expresión oscura, le dice que no quiere hablar de eso, y procede a seguir bebiendo. Ryosuke nos comenta que para ese momento Takuma no había salido del closet con nadie, que todas las personas que habían asistido a su boda eran amigos de Ryosuke y que, aunque Takuma tenía un montón de amigos, no le había contado a ninguno sobre sus preferencias. Ryosuke decide acostarse y piensa que le gustaría que Takuma pudiera ser él mismo frente a sus amigos y él. En la mañana del día siguiente, Ryosuke se levanta porque siente a Takuma levantarse de la cama inesperadamente. Aún un poco soñoliento, Ryosuke le pregunta por qué saltó de la cama, y al darse la vuelta puede verlo. Puede ver la parte de la cama de Takuma ensuciada con su orina. Es decir, Takuma se había orinado mientras dormía. Ryosuke, intentando alivianar el ambiente, le dice que seguro fue por tomar mucho, y se levanta para lavar las sábanas mientras le dice a Takuma que vaya a limpiarse al baño. Sin embargo, en este punto Ryosuke nos dice que a partir de ahí Takuma continuamente comenzó a tener el mismo incidente. Es por eso que decide acompañar a Takuma al hospital y una vez ahí, cuando éste sale de consulta, le pregunta qué pasó. Takuma le explica que el doctor le dijo que no era algo urológico, sino que más bien podía ser psicosomático y que debería encontrar un doctor para eso. Asimismo, Takuma le dice a Ryosuke que aunque el doctor dijo eso, no planea ir con ningún especialista, sino que verá cómo le va con la medicina que le recetaron. Ryosuke asiente y le dice que está bien. Takuma le responde frustrado que sabe cuál es la razón del problema. Takuma le pregunta a Ryosuke si recuerda cuando éste fue a beber con sus amigos recientemente. Ryosuke le responde que sí recuerda y le comenta que era el mismo grupo con el que siempre sale a beber. Takuma comienza a explicarle que ese día en el karaoke salió un momento de su sala para ir por bebidas y cuando volvió sus amigos lo recibieron con "el homosexual ha vuelto". Takuma confundido se queda paralizado mientras sus amigos le preguntan si acaso es un homosexual y que si también tiene pensamientos sexys sobre ellos por ser hombres. Le dicen que es desagradable. Takuma decide desentenderse de la situación y les dice que no hay manera que sea un homosexual, pero rápidamente se queda en silencio cuando uno de sus amigos le muestra la pantalla de su celular con el chat de Ryosuke abierto. En este, Ryosuke le comenta para que tengan un encuentro íntimo y es ahí cuando Takuma no puede negarlo más. De nuevo en el hospital, Takuma le dice a Ryosuke que desde ese día nadie volvió a hablarle y que él cree que le contaron a muchas más personas que él era gay. Ryosuke, viendo a Takuma, piensa que si esa vez que salió por primera vez del closet con Eri y Asami, ellas lo hubieran rechazado como le pasó a Takuma, eso hubiera sido el fin para él. Ryosuke piensa que Takuma está atravesando por un infierno y está dispuesto a seguir a su lado. Ahora entendemos el comportamiento actual de Takuma. Este se andaba refugiando en el alcohol porque tenía miedo de enfrentar su realidad, el hecho de que había sido rechazado por sus amigos, el hecho de que, había sido de alguna forma sacado del closet. Quiero aclarar algo y es que nadie tiene derecho de sacar del closet a otra persona. Esto es una decisión íntima personal. A ninguna persona más a la que protagoniza este tema le incumbe contarles a los demás. Habrá algunas que necesitan exteriorizar lo que sienten. Habrá otras que no sentirán necesario de contarle a alguien. Pero ambos grupos están de acuerdo en que este es un proceso íntimo que necesita de mucha tolerancia, autoaceptación, meditación y reflexión. Pero volviendo al tema, Takuma no solo lidiaba con eso, sino que cargaba ya con un sentimiento de miedo, de pérdida y dependencia hacia la gente por el divorcio de sus padres que ocasionó que el padre de Takuma decidiera alejarse de él y su madre. Él mismo lo dijo, le tenía miedo al rechazo y a quedarse solo,
y esto no es diferente a Ryosuke cuando decía que tenía miedo de morir solo. La diferencia es que Ryosuke decidió, como él mismo dijo en la boda, cambiar su forma de pensar. Tal vez esto fue mucho menos difícil para él porque no tuvo una infancia relacionada a la pérdida. Como menciono siempre, hay que tomar en cuenta los contextos de todos. Es por esto que, a diferencia de Ryosuke, que decidió velar por su felicidad antes que por la validación que le brindaba la sociedad, amigos o familia, Takuma en cierta parte se siente muy culpable y asustado al punto de orinar la cama por el hecho de ser rechazado. No solo eso, sino señalado y ridiculizado, ya que ese es uno de sus más grandes miedos, ser abandonado por las personas que considera importantes para él. Entonces, esto le traerá consecuencias, haciendo que éste actúe impulsivamente. Al sentirse tan incómodo fuera de su zona de confort, buscará formas de lidiar con el dolor, como lo hizo bebiendo, pero vemos que no está muy interesado tampoco en buscar ayuda, como lo recomendó el doctor, un psicólogo o un psiquiatra. Takuma prefiere lidiar con los síntomas físicos, con medicina. No entiende que eso solo puede aliviar sus síntomas un tiempo. Sin embargo, el problema yace en su mente, sus pensamientos, sus traumas, lo que le preocupa, lo que lo hace ponerse nervioso y ansioso. Veremos ahora en los siguientes paneles cómo Takuma se pone en una posición defensiva, simplemente tratando de huir, o bueno, más bien culpar a otros por sus propios problemas, porque como comenté en el video de Life Zenjo no Bokura, es mucho más fácil culpar a otros que aceptar que uno mismo tiene un problema. Lamentablemente, la persona lastimada aquí será Ryosuke. Lo irónico será que Ryosuke en realidad parece ser la única persona real a su alrededor que lo acepta como es, ya que, según mi perspectiva, tomando en cuenta lo poco que conocemos de los amigos de Takuma, parecen ser solo relaciones superficiales. Un amigo de verdad no te ridiculizaría, ni ridiculizaría a tu pareja. Un amigo de verdad tampoco te daría la espalda y hablaría mal de ti solo por quien decidas amar, aspecto que no le incumbe para nada. Si es así, esos amigos de Takuma estaban destinados a comportarse de esa manera, se hayan enterado o no de su sexualidad. Si no fuera por eso, en algún punto sería por otra cosa. Después de salir del hospital, Takuma camina adelante y Ryosuke atrás de él. Este aprovecha para recalcarle que lo que los amigos de Takuma le dijeron fueron cosas horribles y que los amigos de verdad no harían eso. Takuma le dice que a pesar de eso son sus amigos y Ryosuke le dice que entonces les llame y hablen. Ryosuke le comenta que seguro lo entenderán si les explica bien lo que pasó y que si en todo caso no quiere que él los llame. Takuma se irrita y le dice que no haga nada. Entonces Ryosuke le dice que le permita al menos decir una cosa, y es que aunque Takuma pierda a sus amigos, aún lo tendrá a él. Sin embargo, Takuma parece no escucharlo y susurra: si solo no fuera gay, me gustaría ser normal. Ryosuke se sorprende y Takuma se voltea decidido diciéndole que desde ahora tratará de salir con mujeres. En eso Ryosuke se queda paralizado en medio de la calle. Comienza a preguntarse que si Takuma no hubiera salido con él, entonces sus amigos no lo hubieran descubierto. Y es por eso que se pregunta si él tuvo la culpa de que Takuma haya sido lastimado. Ryosuke se pregunta si fue él quien le trajo desgracia a Takuma. Responderé a la pregunta de Ryosuke brevemente. No, este no fue el causante de la desgracia de Takuma. Tampoco es su culpa que los amigos de Takuma lo hayan rechazado. Obviamente este se siente culpable porque pongámonos en sus zapatos. Aunque Takuma no lo dijo directamente, dejó bastante claro que el impedimento para que Takuma sea normal era Ryosuke. Él es el chico con el que estaba saliendo actualmente y a quien le habían descubierto con quien salía. De cierta forma, también ver cómo la persona que Ryosuke ama es lastimada debió tener un impacto tremendo en este, y aún más si fue su primera relación. Pero sea con Ryosuke o con otro chico, Takuma estaba destinado a experimentar lo mismo. Como Ryosuke nos mencionó, aceptar la sexualidad de uno mismo, aceptarse como es, no es un camino fácil. Pudimos ver cómo el mismo Ryosuke se rechazó varias veces. La diferencia fue que él no lastimó directamente a nadie, a diferencia de Takuma, que al sentirse abrumado tomó una decisión egoísta e impulsiva, sin tomar en cuenta los sentimientos de Ryosuke. No decidió pensar dos veces en decirle a Ryosuke que mejor saldría con una mujer, porque él prefiere ser normal, también dando a entender que Ryosuke no es alguien normal, que no puede salir con él porque no es una mujer. Después de unos días, Ryosuke se encuentra bebiendo con sus amigas Eri y Asami. Este les comenta que se encuentra bien.
Una vez ellas se van, él se queda solo en su departamento y revisa su celular dándose cuenta de que no tiene ni llamadas ni mensajes. Después de eso decide ir a la tina a tomar un baño y se da cuenta que han pasado 3 meses desde que terminó con Takuma y que no sabe cómo vivir sin él, puesto que se siente muy solo. Ryosuke nos comenta que no sabía cómo sentirse feliz. Unos días después, mientras este está en el bus, ve de lejos un parque de diversiones, el cual le recuerda a cuando Takuma y él fueron juntos. Sin embargo, ese recuerdo es agridulce, ya que Ryosuke señala que no se sostenían la mano en el parque de diversiones porque tenían miedo de lo que pensara la gente, pero no solo eso, sino que mantenían una distancia entre ellos de 1 metro. Sentado en el asiento del bus, Ryosuke no puede evitar por fin romperse y permitirse sentir el dolor de su primera ruptura amorosa. Mientras ahoga su llanto, se pregunta si Takuma realmente llegó a ser feliz con él. Aunque la gente del bus lo miraba, Ryosuke estaba inundado en su dolor pensando que el deber de él era entender y proteger a Takuma, pero que no pudo hacerlo y en su lugar le trajo mucho dolor. Mientras Ryosuke sigue sollozando, le pide perdón a Takuma. 3 meses más tarde recién le impactó la ruptura con este. Bajando del bus, Ryosuke visualiza el cielo y se da cuenta que es tiempo de seguir adelante. En esta parte podemos intuir que desde que terminaron, Ryosuke no sintió ese impacto porque entró en un estado de shock. Aparentemente estaba bien porque tal vez se mantenía ocupado, pero una vez se encontraran con algo pequeño que le recordara a Takuma, los demás recuerdos no podrían evitar impactarlo, llevándolo por fin a desfogar todos esos sentimientos reprimidos de dolor. Ryosuke se culpa de haber dañado a Takuma, siente que su amor lo lastimó. Takuma sufrió mucho con la cuestión de aceptar su orientación sexual y Ryosuke era la prueba constante de que Takuma no era una persona hetero. Creo que es normal que Ryosuke sienta culpa. Cuando se acaba una relación con una persona, se suele pensar mucho en las cosas que uno hizo mal, en lo que podía haber hecho mejor. Creo que también está el hecho de que Ryosuke se haya visto en la necesidad de tomar este papel de cuidador por la condición psicológica de Takuma. Puede que Ryosuke haya sentido que le falló porque no pudo ayudarlo. Sin embargo, como comenté anteriormente, esto no era asunto de Ryosuke, sino del mismo Takuma. Ya sea con Ryosuke o con otra persona, Takuma igual tendría que pasar por todo ese proceso incómodo de conocerse y descubrir lo que le gustaba. Ryosuke no tuvo nunca la culpa directa de su sufrimiento, y en cambio representó un lugar seguro para Takuma donde podía ser él mismo y apoyarse en este cuando lo necesitara. Cuando vemos a Ryosuke observando el cielo, podemos darnos cuenta de que el artista quería representar un nuevo comienzo en la vida de Ryosuke. A pesar de haber sufrido todo el camino en el bus, una vez bajando y observando el vasto cielo, pudo entender que el mundo no se acababa por haber terminado una relación, que las cosas bellas y pequeñas que lo hacen feliz como un hermoso paisaje seguirían ahí para él. De igual forma que por fin Ryosuke pudo permitirse sentir el luto de la primera relación, cosa que hasta ese momento había ignorado. Algunos meses después podemos ver a Ryosuke tirado en su sofá con su teléfono. Este nos cuenta que no ha sido fácil volver a salir con otras personas, pero piensa que su alma gemela debe estar por ahí afuera. Ryosuke nos dice que tuvo muchas primeras citas y muchas últimas, y así fue como pasaron los años. Hasta que un día, mientras se encontraba comiendo, recibió un mensaje de un hombre llamado igual que él, Ryosuke, que le decía que había terminado con su novio y si le gustaría salir con él en algún momento. Dentro de los recuerdos de Ryosuke tenemos un salto de tiempo de hace un año en el cual se nos presenta a este hombre del mensaje. Podemos ver que los dos tuvieron intimidad y se encuentran vistiéndose. El hombre le pregunta si se llama Ryosuke y este afirma. El hombre comenta que él se llama igual y se lo comprueba a Ryosuke. Este último emocionado comenta que debería ser el destino. Después, estos dos toman una cerveza y Ryosuke piensa que no se siente como si fuera su primer encuentro. Él dice que solo se encontraron una noche, pero que el hombre era bastante caballeroso. En ese tiempo, después de unas semanas, Ryosuke intentó contactar al hombre, pero este le respondió que había conseguido novio, haciendo que Ryosuke se desanime. Es así como este decidió también conseguir a alguien y se emparejó con un cocinero de sushi. Es de esta forma como Ryosuke se siente frustrado de que este hombre lo contactara justo en ese momento, pero aún así decide aceptar salir con él para ver cómo está. Una vez en el restaurante, Ryosuke le pregunta al hombre por qué terminó con su novio si parecían llevarse muy bien juntos viajando. El hombre comenta que habían pequeñas cosas de su pareja que le costaba aceptar. Es ahí cuando se ponen a conversar y Ryosuke está de acuerdo con el hombre en que había hábitos extraños que su novio también tenía.
Es ahí cuando Ryosuke se sincera con el hombre y le comenta que algún día le gustaría casarse y tener una familia como un hombre gay. Ryosuke sigue hablando, diciendo que dicen que el matrimonio se trata de paciencia y que entonces debería aprender a aceptar los hábitos raros de su pareja. Enseguida el hombre le hace una pregunta a Ryosuke que lo deja confundido. Le dice, ¿solo estás con tu novio porque quieres casarte? ¿O quieres casarte por cómo te sientes cuando estás con él? El hombre sigue hablando y le dice que al final del día él piensa que lo mejor es estar con una persona que verdaderamente amas y que una vez de eso se puede pensar en matrimonio, puesto que querrás estar con esa persona hasta el día de tu muerte. Ryosuke sorprendido le pregunta si es así de simple. El hombre muy calmado le dice que seguro encontrará a alguien y que todo funcionará. Esa fue una señal para Ryosuke que le hizo entender lo que sentía por ese hombre llamado igual que él, y es a partir de ese punto donde nos comenta que se sintió muy natural comenzar a salir con ese hombre. Pasado un tiempo, Ryosuke nos comenta de la relación que tiene con este hombre. Comenta que su personalidad era meticulosa, completamente opuesta a la de él, pero que hacían una buena pareja. Ryosuke sentía que Ryosuke era muchas cosas que él no era, pero al mismo tiempo era muchas cosas que él deseaba tener. Ryosuke, nuestro protagonista, nos comenta que desde la boda sorpresa que le organizó a su mejor amiga Eri, ellos dos decidieron emprender un negocio de planeación de bodas enfocado en parejas LGBTQ+, y que muchas de las personas con las que Ryosuke salió nunca lo entendieron. Ellos le decían que era inútil lo que hacía, ya que no había forma de que las parejas gays pudieran casarse o tener familias. Pero su nuevo novio Ryosuke, a diferencia de los demás, apoyó su trabajo. Este nunca se rió de sus sueños de querer casarse. Este hombre, según Ryosuke, fue la única pareja que se tomó ese trabajo seriamente. Podemos ver cómo a partir del rompimiento con Takuma, Ryosuke no se dejó influir por esta experiencia y siguió dándose oportunidades de encontrar el amor. Pero tal vez lo más importante fue que eso le permitió poder conocerse mejor, entender lo que le gustaba, lo que no, darse el derecho de rechazar a personas que no iban con su estilo de vida o que no apoyaran sus sueños. Como ya sabemos, finalmente el amor llegó de la forma más inesperada a la vida de Ryosuke, con alguien que ya conocía, pero que en su tiempo no tuvieron una oportunidad de tener algo más formal. Pero es evidente que Ryosuke ya no era la persona del inicio. Con los años se había vuelto más fuerte, se había aceptado como un hombre gay, se había interesado en apoyar a la comunidad con un negocio que les permitiera poder experimentar una boda, se había dado el tiempo de salir y conocer más personas. Aunque Ryosuke seguía buscando el amor, y en cierta parte antes de conocer al otro Ryosuke salía con un hombre que no amaba del todo, no tenía miedo al cambio o a tomar decisiones. Ahora Ryosuke priorizaba su felicidad. Comenzó a experimentar lo que era vivir un amor sano con alguien que lo complementara, que lo apoyara, que lo cuidara y que estuviera orgulloso de ser su pareja. Tenemos otro salto de tiempo hacia el 2015 en el evento del Tokyo Rainbow Pride en la carroza del negocio de Ryosuke. Se encuentran él y este hombre parado. El hombre lo mira mientras están rodeados de flores, globos y personas, y Ryosuke por fin nos da la noticia que ese día el hombre llamado igual que él le propuso matrimonio. Todo comenzó cuando se encontraban arreglando la carroza junto con personas de su negocio. Estas le insisten a Ryosuke que suba a esta para tomar una foto, ya que habían terminado de decorarla. Ryosuke acepta por la insistencia y les dice que lo hagan rápido, ya que va a comenzar pronto el evento. Al voltearse, se encuentra con su novio, el cual luce muy nervioso sosteniendo un ramo de flores para él. Ryosuke se queda confundido ante tal panorama. Este acepta las flores de su pareja y ésta empieza a hablar, pero es detenido por los gritos de las personas que le piden que hable más fuerte porque no pueden escucharlo. Ryosuke les reclama y les pregunta qué está pasando. El novio de Ryosuke se aclara la garganta y lo llama por su nombre. Mientras lo mira a los ojos, le dice que lo ama y que le gustaría estar a su lado para siempre. Mientras abre una pequeña caja con un anillo dentro, le pregunta, ¿te casarías conmigo? Ryosuke, muy emocionado y sorprendido, acepta. Después de esto nos movemos a otro panel en el cual se nos presenta a la pareja dentro de la oficina del distrito de Dogawa. Estos se encuentran sentados junto con un asesor de recepción de formularios de matrimonios. El hombre revisa el formulario y les dice que puede ver que desean registrar un formulario de matrimonio del mismo sexo. Podemos ver en las caras tanto de Ryosuke como de su esposo que se encuentran muy preocupados por la reacción de las personas ante su petición.
Ellos se imaginan al hombre burlándose de ellos, al igual que a las personas alrededor murmurando. Sin embargo, esto no pasa. El hombre les dice que esperen un momento y va a consultar con otras personas en la oficina. Mientras esperan sentados los dos, Ryosuke no puede evitar sentirse aún más nervioso por la espera, y es ahí cuando su esposo toma su mano y lo calma. Ryosuke voltea y le dice que no importa lo que esas personas digan, ellos vinieron preparados para esa ocasión. El hombre vuelve a su lugar y les entrega a los dos un papel que indica que su petición fue denegada, debido a que el matrimonio del mismo sexo es aún ilegal en el país. Con este resultado, la pareja quedó un poco frustrada. El hombre se inclina ante ellos, pidiéndoles perdón por no poder aceptar su formulario, diciéndoles que por ahora no pueden aceptarlo. Ryosuke se conmueve por la situación y no puede evitar sentir las lágrimas caer de sus ojos. Ryosuke nos comenta que las palabras del hombre le dieron esperanza de que algún día seguramente podrían aceptar su formulario y registrar su matrimonio. De igual forma, nos sigue contando que ese mismo día que intentaron entregar su formulario de registro de matrimonio, ellos emitieron su certificado conyugal especial para parejas del mismo sexo. Estos certificados, en cierto modo, son equivalentes a un matrimonio, pero no son considerados certificados matrimoniales. Sin embargo, son una herramienta útil en asuntos civiles como derechos hospitalarios. Es por esto que Ryosuke comenta que aún a pesar de esto, ellos se consideraban esposos y se llamaban así el uno al otro, y que pasaron de ser una pareja a una familia. Se nos muestra en los siguientes paneles la boda de ambos Ryosukes, los dos muy emocionados, siendo felicitados y compartiendo con las personas que aman. Finalmente podemos ver a Ryosuke afirmar que ahora es verdaderamente feliz. Mientras éste tiene cerca las fotos de ese día de su matrimonio, reflexiona acerca de que mirando en este punto de su vida al pasado, puede darse cuenta que los momentos más difíciles que pasó fueron cuando se odió más a sí mismo. Ryosuke, mientras escribe en su computadora, piensa que incluso, aunque nadie logre entenderte, debes ser tu propio aliado. En eso le viene a la mente la imagen de su marido y su perrito, haciendo a Ryosuke sonreír afirmando que le gustaría creer que algún día tú también podrías ser feliz. Luego procede a estirarse un poco, terminando su frase, añadiendo que si no estás seguro de que eso que quieres se pueda hacer realidad, solo tienes que tener fe en ti mismo. Es aquí cuando podemos ver lo que Ryosuke se encontraba redactando, lo cual dice lo siguiente. En estos días, toneladas de profesionales legales, organizaciones e individuos han ofrecido voluntariamente sus servicios para hacer realidad la igualdad matrimonial. Además, estamos viendo un pequeño aumento de legisladores que salen públicamente como LGBT, pero, por supuesto, eso no significa que podamos simplemente dejarles manejar el problema. Todos necesitamos unirnos como grupo para considerar esta cuestión. Si deseas la igualdad matrimonial tanto como yo, te pido humildemente tu apoyo de cualquier manera que puedas ofrecerlo. Mientras tanto, los esposos gays Ryosuke y Ryosuke tendrán que esperar, y con suerte no pelear demasiado. Ryosuke agradece también profundamente a su esposo por siempre apoyarlo. Mientras termina de escribir, justo este se acerca con una taza de café diciéndole que el café está listo. Ryosuke le dice que le encantaría tomar un poco, y podemos ver cómo una sonrisa se dibuja en su rostro. El manga finaliza con Ryosuke, deseando ver qué les depara el futuro para ellos. Estos últimos paneles del manga se sienten muy personales. Para mí es como si Ryosuke adulto abrazara a ese pequeño Ryosuke que, como vimos en un inicio, escondía su verdadera personalidad, sus gustos, aficiones, ideales y pensamientos para poder encajar en una sociedad prejuiciosa con roles de género marcados y heteronormativa. Ryosuke en cierta parte se está recordando a sí mismo, no rechaza su pasado sino que lo abraza, entiende que para él el dolor más grande fue haberse negado a sí mismo y que si bien fue difícil aceptarse, el sentimiento de poder ser él mismo es algo que lo hace indescriptiblemente feliz. Ryosuke abrazó a su pequeño yo y pudo decirse, no tienes nada de malo, no eres raro, solo eres quien siempre debiste ser. Estoy aquí para ti, no te rechazaré y aunque sea duro, gracias al esfuerzo de mantenerse firme en lo que crees, podrás encontrar la verdadera felicidad. Tienes derecho a ser feliz y ser amado como todos los demás. No solo Ryosuke decidió aceptarse, sino contribuir con la comunidad tratando de promover la aceptación del matrimonio del mismo sexo, haciendo activismo, sea por medio de su historia o por medio de su negocio.
Cabe aclarar en este punto que desde 2015, 9 prefecturas han establecido registros donde las parejas homosexuales pueden inscribirse. Con este hecho pueden obtener ayudas en situaciones como alquileres, visitas hospitalarias y otros beneficios sociales. Sin embargo, como ya mencionamos, esto no es igual que un certificado de matrimonio y es algo que Ryosuke enfatiza en el último capítulo. Por eso, este mantiene la esperanza de algún día poder registrar su unión como lo que es, un matrimonio, pero mientras tanto no se queda quieto y sigue tratando de visibilizar estos problemas en Japón, como ahora publicando su historia versión manga después de haber publicado un ensayo. Así como Ryosuke, hay muchas personas que atraviesan por lo mismo sobre su orientación y su identidad. Lamentablemente, algunas de estas no pudieron o no pueden vislumbrar una luz al final del camino. Algunas fingiendo para siempre algo que no son, otras cansadas del dolor y prefiriendo dejar de respirar. Lo que es seguro es que tanto Ryosuke como estas personas experimentaron el sentimiento de querer ser aceptados, independientemente de cómo se conciban o quién les guste. Simplemente ser aceptados por quienes son, sin necesidad de tener que atravesar por violencia, exclusión, burlas, insultos, ofensas o críticas. Como dice Montero en su libro, lo llamado masculino y femenino, atribuciones de género, muchas veces son utilizados para forzar a las personas a que calcen, que encajen y dejen de ser ellas mismas. El binario de género ejerce violencia y exclusión a las personas que no calzan en él, por eso es necesario replantearse estas ideas. Existen nuevas palabras para nombrar aquello que asumíamos que no existía o no era posible. Ahora las personas pueden ser hombres, mujeres, intersexuales, andróginos masculinos, femeninos, no binarios, trans, agénero, queer, bisexuales, pansexuales, heterosexuales, homosexuales, y así irán creciendo las categorías en tanto existan nuevas posibilidades de ser. Esto no busca que alguna de estas tome el lugar hegemónico o que una sea mejor que la otra, sino busca la liberación, debido a que la discriminación persiste y se expresa de muchas maneras, siendo la más común, como vimos en el caso de Ryosuke, la negación del reconocimiento. Es así como se menciona que todas las personas tienen la necesidad de ser reconocidas en 3 esferas: el amor, la ley y la sociedad. La manera más evidente de esta discriminación se basa en que no se le reconoce a la comunidad los mismos derechos que tienen las personas cisgénero y heterosexuales. Bueno, con esto acabamos el podcast del día de hoy. Espero les haya gustado de verdad. Y bueno, estaba corriendo con el tiempo para poder publicarlo en el Pride. No sé si habrá llegado o no mientras esté editando esto. Pero bueno, ya saben, pueden dejarme siempre sus comentarios abajo, los estaré leyendo siempre con mucho respeto, por favor. Y estaré dejándoles, aparte de esta historia, un pequeño extra de los padres de Ryosuke para que puedan saber más o menos cómo fue su relación con ellos, ya que esto no se encuentra dentro de la historia misma, sino es un extra. Así que espero que lo disfruten y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Extra 1 de la familia de Ryosuke. En este extra podemos ver a Ryosuke levantando a su mamá muy temprano. Ella se queja de la hora, pero él le comenta que tiene algo importante que contarle. Ryosuke nos cuenta que fue a la edad de 20 años cuando cayó en cuenta que sería imposible esconder su sexualidad por siempre, así que cuando se encontraba de visita en la casa de sus padres, decidió salir del closet con ellos. La madre de Ryosuke le dice que espera que no haya embarazado a alguna chica. Ryosuke niega y le dice: me gustan los hombres, soy gay, siempre lo fui. Este nos cuenta que dijo esas palabras temblando y sin poder mirar a su madre, ya que tenía miedo de ver qué tipo de expresiones se asomaban por su rostro. Ryosuke añade que últimamente pudo aceptarse a sí mismo y que es más feliz que antes, por fin alzando la mirada. Su madre, como esperaba, se encuentra en shock, pregunta si no hay cura para ello y Ryosuke niega. La madre de Ryosuke le comenta que su madre, o sea, la abuela de Ryosuke, una vez dijo que Ryosuke probablemente era gay y que ella en ese momento se molestó por eso. La madre de Ryosuke no puede evitar llorar y afirmar que dio lo mejor de sí misma para criar un hombre decente. Ella se echa la culpa mientras apoya su cabeza en la mesa. Ryosuke, asustado, le dice que no es la culpa de nadie, que él es una persona decente. Ryosuke le pide que lo acepte, pero su madre reacciona gritándole que no hay forma en que acepte eso. Ella le dice que es imposible que su sociedad acepte eso. Ryosuke le dice que sabe eso y es por esa razón que necesita que ella lo acepte.
Su madre se disculpa y le dice que no puede. Aparte de eso, también le dice que no le cuente a nadie y que se lleve ese secreto a la tumba. Ryosuke, después de escuchar esto, se enoja y le dice que hasta ese momento él vivió avergonzado, sin decirle a algún alma de su orientación, y le pregunta a su madre si aún así no lo aceptará. Ella le dice que quiere entenderlo, pero que no puede y no sabe cuántos años le tomará. También le comenta que puede que nunca lo entienda. La madre de Ryosuke se levanta de la mesa y le dice que no le diga nada de eso a su padre, ya que seguramente lo echará de la familia, que no importa qué, él no debería enterarse de eso. A partir de esa experiencia, Ryosuke nos cuenta que se arrepintió de salir del closet con su madre y que se creó una brecha con esta que no pudo ser cruzada por 7 años. Mientras Ryosuke y su esposo tramitaban su certificado conyugal, este último le comenta a Ryosuke que debería contarle de esto a sus padres. Una vez los dos se encuentran en su departamento, su esposo le pregunta a Ryosuke si llamó a su mamá. Este le dice que sí lo hizo y que ella cumplió su promesa de no contarle a su padre sobre su orientación sexual en todos estos años. Su esposo aprovecha para preguntarle si está bien y este le dice que entiende a sus padres, que sabe que su certificado no es uno de matrimonio, pero que declara que los dos son cónyuges y es debido a esto que la madre de Ryosuke se encontró muy sorprendida, ya que entendió que su hijo encontró a alguien de quien realmente se enamoró, con quien formar un futuro. Ryosuke se apoya en las piernas de su esposo y le dice que espera que ella por fin pueda entenderlo. Este le dice que seguro lo hará. Al día siguiente, la madre de Ryosuke lo llama para comentarle lo que sucedió con su padre al contarle la noticia. Esta le dice que su padre no se sorprendió ni se lo tomó para mal, sino que solamente se rió. La misma madre de Ryosuke se encontró sorprendida con su reacción. Asimismo, ella agrega que al ver a su esposo de esa manera pudo reflexionar en que su pareja parecía una buena persona y que si los dos estaban pensando en tener un futuro juntos, lo llevara a casa para conocerlo. En eso Ryosuke no puede evitar emocionarse. Él nos comenta que fue por primera vez desde hace 7 años que salió del closet, que su madre se preocupó por él, que conocieron a su esposo, que aceptaron que era gay y aceptaron a su esposo como parte de la familia. Un día, mientras Ryosuke se encontraba doblando la ropa, recibe una llamada de su madre. Este contesta y escucha a esta emocionada al otro lado de la línea, preguntándole si vio las noticias. Sin poder dejar a Ryosuke responder, le comenta que implementaron el sistema de certificación conyugal especial para parejas del mismo sexo en Sapporo, diciéndole que poco a poco el mundo estaba comenzando a aceptar personas como él y que estaba muy feliz por ello. Ryosuke no puede evitar imaginar la sonrisa de su madre pensando que al principio ella no lo aceptó, pero que ahora ella se encontraba activamente comentándole que estaba feliz con la noticia de certificación conyugal en Sapporo. En ese momento, Ryosuke no puede evitar sollozar, sintiéndose realmente agradecido de haber nacido como su hijo.